vamos a escribir todo el texto, el código, el sketch. Ese es el IDE de Arduino. Volvemos aquí a la presentación. El bootloader. El bootloader es un programita que se instala previamente dentro del micro y eso lo convierte en un Arduino. El caso del Arduino Uno que yo veo que casi todos tienen es el Atmega 328 PPU, ese es el procesador. Y yo debo previamente introducirle un pequeño código que es el bootloader. Eso lo convierte en un Arduino. Porque eso que es lo que va a hacer, que sin necesidad de hardware adicional, cuando yo le envíe el código compilado, va a ser capaz de grabarlo en la memoria. Y eso lo logramos es con el bootloader. Sketch. Sketch es un nombre, yo no lo utilizo porque toda la vida me acostumbré a decir código o programa, pero Sketch es el listado de instrucciones, lo que antiguamente nosotros le decíamos código o programa, pero Arduino lo quiere llamar Sketch. Las librerías son colecciones de código que facilitan la interconexión con sensores y módulos. Esto es lo grandioso de Arduino, que la comunidad nos hizo grandes creando librerías. Si yo quiero utilizar un módulo LSD, si yo quiero utilizar un teclado y quisiera generar el código desde cero, me gastó mucho tiempo, pero como ya hay personas que han creado librerías en la comunidad, entonces no es sino tomar la librería y utilizarla para todos estos módulos adicionales. Ahora sí vamos con la explicación de lo que vamos a hacer hoy. Para que lo entiendan, es que quiero que cuando hagamos la instalación de driver, de firmware, instalemos todo, ustedes sepan qué está pasando, porque normalmente nosotros hacemos la instalación de un nuevo hardware, de una nueva placa, y seguimos unos pasos, entramos a YouTube a ver al profe García y seguimos los pasos de cómo instalar, pero no sabemos qué está pasando por dentro de la máquina, que es lo que quiero. Desde el colegio nos han enseñado que los computadores tienen software, hardware, que los módulos y todas las máquinas tienen, como el caso de Arduino, software y hardware, y nos vamos a comunicar a través de un cable. En este caso va a ser a través de un cable USB. Vamos, dentro del software, lo que uno más reconoce es el sistema operativo, que puede ser Windows, iOS, Linux. Ahí está una aplicación que se les mostré, que es el entorno de desarrollo, el IDE. Dentro de ese IDE vamos a subir las librerías. Van a ser parte del IDE. El IDE las va a tomar esas librerías. Vamos a instalar librerías. Vamos a crear un sketch o un código, un programa, que es el que nosotros vamos a digitar. Pero en la parte inferior del software, ya casi tocando el hardware, fue lo que vimos. Está el firmware. Ustedes muy bien lo saben que en el computador es la BIOS. Y están los drivers. Los drivers lo vimos aquí en la definición, hacen parte de cada sistema operativo para poder reconocer. Vamos a instalar los drivers para que reconozcan estas placas. Y el USB, que está conectado por el hardware. Ya hace parte del hardware el USB. Del lado de nuestro Arduino, también tenemos el código que nos va a llegar compilado. El bootloader, que es lo que debemos haber cargado antes para que sea capaz de grabar el código y lo convierte en un Arduino. Están los drivers, el firmware y el USB. ¿Qué vamos a hacer? Los siguientes 5 pasos. Primero, vamos a cargar el IDE. Yo sé que la mayoría de ustedes ya tienen el IDE porque ya conocen Arduino. Vi que pusieron ahí que tienen la mayoría de Arduino 1R3. Entonces ya tienen un IDE, pero lo mejor es tenerlo actualizado, el último para que nos funcione bien. Vamos a subir las librerías específicas de el Wi-Fi Nina, de la unidad inercial y el del control del CTC Go para poder obtener los programas. Vamos a cargar los drivers. Realmente los drivers era el segundo paso. Los drivers para reconocer las placas, estas placas nuevas. El cuarto, vamos a actualizar el firmware de este aparatico, que es el Wi-Fi Nina basado en ESP32. Y de quintas, vamos a mandar unos ejemplos. Hoy no vamos a aprender a programar. Aprender a programar lo vamos a aprender a hacer el siguiente martes. Eso lo vamos a hacer hoy solamente para hacer las pruebas de que estos elementos nos hayan quedado funcionando, que haya quedado operando bien. Entonces vamos con el resumen antes de presentarles un video donde lo hago. Primero, instalación de Arduino IDE 1.8.19. Revisen cuál tienen ustedes. Yo creo que deben tener la .16. Por lo menos era la que tenía yo. Ya está la .19 o superior. Debemos estar siempre actualizados. Debemos subir el driver para controlar estas placas. Y para esta placa, específicamente, el driver no se llama driver para Arduino 1 Wi-Fi, sino se llama Arduino Mega ABR Boards, para que lo tengan presente. Las librerías de la unidad inercial es esta, Arduino LSM6DS3. La librería del Wi-Fi Nina y del CTC Go Core, que está por ahí atrás. El firmware del Wi-Fi Nina, para que nos funcione la librería que vamos a subir, debemos tener mínimo la 1.4.8 superior. Y por último, vamos a cargar los códigos de prueba de la placa. ¿Qué vamos a hacer? Resulta que realizar este procedimiento deben ustedes, ya saben qué es lo que vamos a hacer, por lo menos que ocurre internamente, pero algún proceso de estos, como cambiar el firmware, puede durar 10 minutos. No tenemos tiempo de 10 minutos. Así que vamos a subirles un video que les tengo pregrabado de cómo se hace. Déjenme aquí cuadro para subir el video. Le voy a subir aquí volumen para que lo logren escuchar. Y voy a compartirles aquí y les voy a dejar el video. Voy a compartir la imagen. Importante, esto queda pregrabado. Así que en algún momento necesitas seguir los pasos. Ahí les va a quedar este video.
Los dejo con el video. En el Arduino Uno Wi-Fi vamos a encontrar elementos nuevos, como es el Wi-Fi Nina, la unidad de medición inercial, el microcontrolador principal que es el Atmega 4809 y un microcontrolador para la comunicación serial, como es el Mega 32U4. Estos elementos debemos configurarlos para el correcto funcionamiento de la placa. Esta configuración también nos va a ser útil para el Maker Video 4000, Maker Wi-Fi 1010, Arduino Nano 33 IoT y el Arduino Nano RP 2040. El primer paso para instalación de la placa es instalar la última versión del IDE de Arduino. Ustedes pueden haber hecho una instalación previa, como es mi caso, tengo la versión 1.8.16, se debe actualizar. La forma correcta es desinstalar esta versión antigua. Para esto vamos a arduino.cc, software, vemos que hay una actualización más nueva, la .19, en el sistema operativo que ustedes tengan. Vamos a descargarla, el instalador o el .zip si quieren tener varias versiones. Yo les recomiendo que tengan solo la última. Iniciamos el proceso de descarga, le decimos que se ejecute tan pronto termine de descargar. Damos autorización para desinstalar la antigua. Entonces me va a decir que quiere desinstalar la versión vieja para instalar la nueva, lo que normalmente yo hago. Hay gente que prefiere tener varias versiones. Le damos a aceptar. Cuando diga que completada, podemos cerrar. Y tengan presente de palomear, chullar o seleccionar todos los cuadritos que hay ahí para que se nos instalen todos los drivers. Esperamos a que se termine todo el proceso de instalación. Cuando termine ya cerramos y revisamos que la versión sea la última. Vamos con el segundo paso, que dice instalar los drivers, porque es una placa nueva, no es la Arduino Uno normal. Vamos por herramientas, placas, y aquí nos damos cuenta que esta es una versión antigua. Nosotros tenemos la versión 2, así que vamos por gestión de placas y buscamos la palabra, debemos estar conectados a internet, la palabra Mega AVR, y aquí tenemos todas las boards, incluida la Wi-Fi revisión 2. Le damos instalar, miramos que sea la última versión. Para este caso es la 1.8.7. Esperamos a que termine de instalar. Aceptamos y verificamos que ya está instalada. Cerramos y vamos a ver a herramientas. Vamos aquí a ver las placas. Ahora nos aparece la revisión 2, Arduino Uno Wi-Fi revisión 2. La instalamos, volvemos a herramientas y ahora escogemos el procesador. Recuerden que es el Atmega 4809, lo escogemos. Volvemos a herramienta y escogemos el puerto. En este caso es COM3, ustedes les puede aparecer COM7 o algún otro. Eso es para la primera placa y las otras placas vamos a hacer el procedimiento. Vamos nuevamente a gestor de placas y escribimos esta vez SAMD. Aquí está la Wi-Fi 1010, la Vidor 4000 y el Nano 33 IoT. Así que instalamos esta. Le damos a instalar y esperamos a que termine el proceso. Aquí está acelerado como 20 veces, así que se va a gastar un buen tiempo en hacerlo. Eso depende de la calidad de internet que ustedes tengan. Y podemos cerrar. Revisamos que ahora sí tenemos las nuevas placas y aquí tenemos las 3 nuevas y en la otra pestaña teníamos la opción de las otras. Vamos al tercer paso, que es la instalación de las librerías, tanto para la unidad inercial como para el Wi-Fi Nina y el CTC-Go. Vamos a programas, incluir librerías, administrador de librerías y las empezamos a buscar. Inicialmente vamos con Arduino LSM6DS3. Esta que dice Arduino es la que vamos a instalar. Esa unidad inercial es la que nos va a hacer funcionar el acelerómetro y el giroscopio. Revisamos que está instalada, vamos con la siguiente, que es la Wi-Fi Nina. Cogemos nuevamente la que sea por Arduino, la instalamos. Por defecto ella escoge la última versión. Vamos para el cuarto paso, que es la actualización del firmware. Tenemos que actualizar lo mínimo la versión 1.4.8 o superior. Así que vamos a abrir ejemplos. Cogemos Wi-Fi Nina, Tools, y aquí dice chequear la versión del Wi-Fi. Descargamos en nuestra placa ese programa, Sketch, código como le digan. Abrimos el puerto serial y aquí nos dice que la versión instalada es la 1.0.0 y requerimos de la 1.4.8. Así que no pasa, hay fallas, no nos va a funcionar. Este paso es importante, si no el Wi-Fi no nos va a funcionar. ¿Qué hacemos ahora? Vamos nuevamente, ejemplos, Wi-Fi Nina, Tools, Firmware, Update. Lo descargamos a la placa, vamos a herramientas. Aquí está el último procedimiento, que es la actualización del firmware. Seleccionamos lo que vamos a hacer, le hacemos test de comunicación para revisar de que sí esté comunicándose con el Wi-Fi. Recuerden que ese es otro microcontrolador basado en ESP32. Volvemos a herramientas, al procedimiento que estábamos haciendo, pero ahora lo seleccionamos y le decimos actualizar, update. En ese momento tengan cuidado que no se vaya la energía ni a mover el cable porque se está cargando el firmware y si se desconecta o se va la energía puede haber problemas en la actualización. Este proceso es un poco delicado, preciso nos salió una falla. Pero no se asusten, esta es error de validación, sin embargo ya quedó instalado, solamente que no lo validó, así que lo vamos a validar con el proceso que ya hicimos de chequear la versión del firmware. El que hicimos al principio que nos dijo que no era la versión correcta. Volvemos y abrimos el puerto de comunicación, él hace el proceso de chequeo o verificación y ahora sí nos dice que 1.4.8 y que se requiere la 1.4.8, así que pasó la prueba, ahora sí estamos actualizados. Por último vamos a cargar los códigos de prueba en la placa y eso lo haremos en un siguiente video. Nos vemos en el próximo video. Listo, mi gente. Como se pudieron dar cuenta, vimos la parte
más compleja de todo este curso que vamos a ver durante este mes. Esa es la parte más difícil. Por eso se las dejé en un video para que después puedan reproducirlo paso a paso. Ya por último, del día de hoy, vamos a hacer las pruebas. Necesitamos hacer las pruebas. Vamos a comenzar con la primera prueba, que es la más sencilla, que es el Blink, que todos debemos aprender, sobre todo los que están nuevos. Pero después vamos a crear un web server muy rápido con el Wi-Fi, para poner el Wi-Fi, y la parte de acelerómetros. Eso también se los tengo en un video pregrabado. Tranquilos que la calidad del video después va a quedar mucho mejor. Ahí veo en los comentarios que por momentos se ve borroso, pero también depende del internet y la grabación va a quedar mucho mejor. Les voy a dejar entonces con el video de las pruebas finales. Ya terminamos de hacer la configuración de la placa. Un momento. Yo sé que no lo están viendo todavía. Ya aquí se los comparto. Ahí está. Ahí se los dejo. De la Arduino Uno Wi-Fi. Ya le actualizamos los drivers para que la reconociera el computador. Le cambiamos el firmware al Wi-Fi Nina y le colocamos las librerías para poder trabajar. ¿Qué vamos a hacerlo más rápido? Que es hacer pruebas de ejemplos que ya vienen. Inicialmente, lo que yo recomiendo es hacer un ejemplo. Así que vamos a archivo, ejemplos, y vamos a ejemplos básicos, y aquí hay uno que se llama Blink. Ese es el que normalmente todos hacemos de primeras. ¿Qué consiste en Blink? En un LED parpadeando. Esto sirve para probar muchas cosas. Entonces, inicialmente, la primera vez, denle solo verificar. Le dan verificar, aquí ven que compilan, y van a ver que dice compilado. Si dice que está compilado cualquier programa, quiere decir que no hay problema de sintaxis o la escritura del código como tal, del sketch. Ahora sí le damos subir, que es la flechita esta que está acá. Ya está cargado el programa. Y el LED, este que tiene la L, está prendiendo y apagando. No sé si lo alcanzan a ver bien, va a hacer un poquito de sombra. Ahí se ve mucho mejor. De color amarillo ámbar, está ahí titila. ¿Qué ocurre? Yo tengo este LED conectado al pin 13 y este otro al 9. ¿Por qué no enciende? Porque resulta que en el Arduino Uno Wi-Fi, este LED no es el mismo 13, lo que nos pasaba con el Arduino Uno. Este es el 13 y este es el 25. Así que vamos a modificar el archivo. Normalmente uno comienza a modificarlo. Vamos a hacer que encienda el grande, el rojo. Entonces le colocamos aquí LED 13. Esto lo hacemos muy rápido para hacer pruebas. Y esa es la idea. Que en Colombia le decimos cacharrear. Empezar a hacer pruebas, hacer cambios en programas básicos para ir entendiendo cómo funciona. Ahí vemos, ya está saliendo por el 13, que es ese LED. Ahora propongo hacer otro cambio, que es que encienda ese otro LED que tengo ahí conectado, que es el LED de la salida número 9. Entonces conectamos ahí a la salida número 9, la programamos como una output, que es una salida. Y ahora vamos a decirle que esa salida es lo que hice fue copiarlo, que es lo más fácil. Después vamos a aprender más sintaxis y cómo se estructura, pero ahora solamente es por la prueba. Y ese le vamos a decir que no esté high, que es alto, sino low, bajo. Yo lo puedo escribir con las palabras o lo puedo escribir con un 0 o un 1. Ahora vamos a copiarlo nuevamente y lo colocamos acá. Control V pegar. Ya no queremos que se apague, sino que se encienda. Y le vamos a bajar la velocidad. Bueno, vamos a bajarlo así inicialmente. Ahí se lo mandamos y lo va a hacer de forma intermitente. Me marcó un error. En algún momento por accidente generé un error de sintaxis. Me falta aquí la E, porque es digital write y lo había dejado mucho corto. Ahora sí lo mandamos a cargar y ahí está subiendo, ya está subido y podemos ver que está haciendo una intermitencia. Pasa uno y cambia al otro. Si quiero aumentar la velocidad, entonces hago un número menor aquí en milisegundos. 1000 milisegundos era un segundo. Ahora vamos a dejar 300 milisegundos para que haga una intermitencia un poco más rápida. Lo mandamos a cargar y aquí ya lo vemos. Mucho más rápido, mucho mejor. Ya es la primera prueba. Eso se puede hacer con un Arduino normal. Ahí no hemos probado todavía lo otro que necesitamos, que son el Wi-Fi Nina y el acelerómetro. Así que vamos a hacer pruebas con el acelerómetro. ¿Qué hacemos? Vamos a acabar con este programa. No lo salvamos porque ese es interno, el Blink. Vamos a archivos. Vamos a ejemplos. El Wi-Fi Nina lo vamos a hacer más tarde. Vamos a hacer el Arduino LSM6DS3. Vamos a hacer prueba de acelerómetro giroscopio. Vamos a hacer de giroscopio. Aquí me abre el ejemplo. Esto nos genera aquí un error porque no nos deja que cuando vamos a graficar en el plotter se vea grande, sino se va a ver muy pequeñito. Entonces les sugiero que documenten. Vamos aprendiendo para documentar. Es / asterisco. Y donde quiero terminar de documentar, lo cierro al revés, asterisco, /. Entonces documenten ese pedazo y se lo mandan a cargar. Esperamos a que compile. Empieza un proceso de subir. Normalmente tintilan, parpadean estos dos. Y ahí terminó de subir. Y ahora sí nos vamos a herramientas. Sería el plotter. Aquí logramos ver, están cada uno de los ejes, X, Y, Z. Y vamos a hacer movimientos. Entonces vamos a moverlo hacia arriba y abajo, arriba y abajo. Si vemos que la que más sobresale es la de color azul, ahora vamos a hacer movimientos al frente y atrás. Ahí vemos los movimientos que se reflejan en el de color verde. Y por último vamos a hacer movimientos en este sentido. Se reflejan de color azul y se ven un poco de las otras. Es normal porque no lo estoy moviendo bien. Entonces con esto vamos a poder hacer varios proyectos
equilibristas, drones, carros que se guíen a través del movimiento del acelerómetro. Perfecto, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a probar otro. Lo intento cerrar y no me deja. Fácil, lo desconecto y vuelvo y lo conecto. No se me vayan a bloquear por ese error. Ya saben cómo se corrige. Y eso es debido a este micro, que es el mismo de Leonardo, porque es capaz de simular teclados y en algunos computadores genera un pequeño conflicto en la desconexión. Pero es muy ventajoso porque después vamos a poder simular teclados. Entonces vamos a poder hacer funciones automáticas en determinado momento. Cerramos este ejemplo y nos vamos para otro. Vámonos para un ejemplo, archivo, ejemplos, Wi-Fi Nina, herramientas. Por aquí fue que le configuramos y verificamos el software, la versión del firmware. Aquí la cargamos, pero aquí encima está este que dice un simple web server Wi-Fi. Después vamos a intentar entenderlo. Por ahora solamente es la prueba. Pero yo logro ver aquí rapidito que aquí me está diciendo que encienda el LED interno. Yo no quiero el interno, porque el interno es este amarillo que casi no se ve. Podemos cambiar a que sea realmente el 9. Vamos a colocar aquí 9. Y que luego se apague el 9. El pin modo es el 9 como salida. Vamos a cargarla, pero antes debemos hacer un paso acá, que es colocar la red Wi-Fi con la que estamos trabajando. Yo sé que la red Wi-Fi de aquí es DT 2.4. Y aquí vamos a tener un password. Se lo voy a esconder para que no me la vean. Si no se vienen ustedes aquí a mi casa a piratear mi internet. Ahí ya está. Vuelvo a traerles aquí la ventana. Y ya lo podemos cargar al Arduino. Ahí lo estamos cargando. ¿Qué deberían haber hecho? Colocar aquí el password. Me van a perdonar, pero hay un perro por acá en el conjunto que sacan a pasear a esta hora y empieza a ladrar. Ahí ya está subido. Estos en rojo son como unos warnings, unas advertencias. Abrimos el monitor serial. ¿Qué me está dando información? Que se conectó a esa red con esta dirección IP y con un nivel de menos 36 dBm. Es un nivel bueno. Y me dice que vaya a la página. Vamos a copiar este pedacito. Si se va a copiar, sí. Control C, copiar. Y copiamos esa dirección. 192.168.0.34. Y me aparece efectivamente dos opciones. Ahí que alcanza a ver el LED. Voy a tratar de agrandarlo un poco para que lo vean. Presiono aquí para colocar el LED en off, en on, en encendido, y aquí para apagarlo. Entonces vamos a encenderlo. ¿La vieron? Y aquí la vamos a apagar. Apagado. Nuevamente. Es que se minimiza, se ve muy pequeño aquí. Lo vamos a encender. Y más abajito la vamos a apagar. ¿Qué estamos creando? Una pequeña web server. Aquí están todas las instrucciones para poder crear esa pequeña web. Por ahí la pueden analizar con calma. ¿Qué queríamos inicialmente? Probar el Wi-Fi Nina, que estuviera funcionando bien. Vamos a hacer la prueba del RGB. Yo por acá lo tenía ya escrito. Ese no está en ejemplos, pero se los voy a compartir en algún momento. Este está controlado desde el microcontrolador del Wi-Fi. Yo tengo aquí 3 microcontroladores. El del serial, el principal, y aquí dentro del Wi-Fi Nina hay un microcontrolador. Entonces ese maneja las salidas 25 para el color rojo, 26 para el color verde y 27 para el color azul. Y dependiendo en cuánto coloquemos, si lo colocamos en 0, va de 0 a 255. Entonces aquí intensificamos el color rojo, acá el verde y aquí el azul. Luego lo que hacemos es apagarlos. Entonces vamos a ver eso. Rojo, verde, azul y se apagan. Vamos a lanzarlo. Ahí está compilando, lo está cargando. Y aquí ya lo vemos. Se lo voy a agrandar. Ahí lo cargó y vemos rojo, verde y azul. Nuevamente, rojo, verde y azul. Listas las pruebas. Probamos un blink básico. Luego probamos el acelerómetro, la unidad inercial. Probamos el Wi-Fi con un web server. Y ahora el LED RGB. Y para los nuevos está perfecta la charla de hoy. Vamos a ver cómo es la estructura de la programación en el IDE Arduino, o sea, qué debo escribir primero, dónde van las variables, dónde van las funciones, dónde van los programas. Como segundo, vamos a ver algo de electrónica, porque vamos a utilizar muchas resistencias y LED. Debemos saber qué resistencia y cómo calcular esta resistencia que acompaña a nuestros LED, la resistencia limitadora de corriente. Vamos a ver las funciones para definir, escribir y leer en los pins de Arduino, ya que eso es diferente a cualquier lenguaje, es especial para Arduino. Circuito de la resistencia de pull-up. Resulta que siempre que yo coloco un pulsador para programar una entrada, debo acompañarlo de una resistencia de pull-up o pull-down para que no me meta errores. Ya vamos a ver cómo se configura. Crear un diagrama de flujo básico. Como estamos desde el principio, vamos a tratar de entender cómo se hace un diagrama de flujo para después aprender a programar. Operadores de condición y bucle. Vamos a ver algunos de los operadores más usados. Vamos a ver la función random. La función random es la que genera números aleatorios. ¿Por qué? Porque cuando vayamos a realizar el juego del guacamole, aleatoriamente deben ir saliendo los cocodrilos. No programados, sino de forma aleatoria. Entonces debemos aprender esta función que se llama random. Vamos a ver operadores lógicos y de comparación. Y por último, vamos a realizar ahora sí los dos proyectos, la direccional y el guacamole. Pero debemos aprender todo esto para poder empezar a programar.
Así que vamos desde el principio. Esta es la estructura como se ve el IDE de Arduino, o sea, el entorno de desarrollo donde vamos a escribir el código para luego mandárselo a la placa. ¿Y qué podemos ver en la parte superior? Aquí le decimos en Colombia chulito, creo que en algunas partes lo llaman paloma, es el símbolo de verificación, y que actúa como botón de verificación. ¿Qué va a hacer? Nos va a revisar la sintaxis de nuestro programa y va a ver si es capaz de compilarlo. Yo sugeriría que siempre utilicen, y cuando están empezando, primero verifiquen el programa. Con eso deducen si el error es en lo que ustedes escribieron, porque después se van a utilizar el botón de cargar, que es la flechita, el segundo botón. En ese, vuelve y compila otra vez el programa, pero ahí sí lo envía a la placa. Y ahí ya podemos detectar si hay otros errores. Si en el primero me dio bien, pero me dio en el segundo, eso es un problema de comunicación. Por eso son importantes estos dos botones. En la parte inferior está la consola de depuración, y ahí vamos a poder ver mensajes como qué tanta memoria está utilizando, si hay alertas, si hay fallas, si cometimos errores de sintaxis. Por aquí abajo, que casi no se alcanza a ver, nos da la información de la placa y el puerto al que estamos conectados. Esta es la área de codificación, donde vamos a escribir el código, vamos a aprender a codificar hoy, hacer nuestro código, programa o sketch, como lo quieran llamar. Y esta es la del monitor serial, para poder ver lo que estamos enviando o recibiendo hacia el Arduino desde el computador. Ya teniendo claro cómo funciona esta idea, vamos ahora a ver cómo yo debo estructurar mi programa para escribirlo acá adentro. Ahí vemos unas cosas raras que dice como void setup, void loop, que esto es a cuento. Aquí venimos. Vamos a tener 4 grandes módulos en nuestra programación. El que aparece como amarillo, como azul, un casi rojo y al final uno verde. El amarillo es antes que todo, al inicio. Al inicio es donde yo debo documentar, escribir de qué se trata el programa, quién lo hizo, más o menos para entender lo que vamos a hacer ahí abajo. Ahí vamos a hacer la inclusión de librerías. Recuerden que ya hablamos de librerías y en la clase pasada colocamos librerías especializadas para manejar módulos como el Wi-Fi, el Bluetooth, el acelerómetro, el giroscopio. Esas librerías se deben incluir al principio. Ahí debo colocar las variables globales. Variables, recuerden que es algo que yo escribo como un texto, pero que puede tomar cualquier valor numérico. Como lo que nos enseñaron en el colegio, X puede tomar muchos valores, igual que Y. Esas son las variables globales, las que vamos a poder utilizar en todo el programa. Ahí también definimos constantes y definimos elementos. Después de eso viene algo que se llama el void setup. Ahí, dentro de estas llaves, yo voy a colocar el código que se repita una única vez. Recuerde que el Arduino, los microcontroladores, hacen código repetitivo todo el tiempo. Pero si yo quiero código que solo necesito una vez que se ejecute, ahí lo debo colocar. Y ahí aprovechamos también para inicializar elementos. Vamos a inicializar el Wi-Fi, vamos a inicializar el Bluetooth, vamos a inicializar una pantalla LCD, inicializamos teclados, ahí inicializamos todo. Inicializamos puertos seriales. En esto, porque eso necesitamos hacerlo solo una vez. Solo una vez necesitamos decirle, oiga, quiero que este puerto sea como salida o como entrada. Alguna vez me han preguntado, oiga, si yo defino un puerto como entrada, por ejemplo, el pin 2 lo defino como entrada, ¿ya queda todo el programa como entrada? No. Si yo lo defino aquí como entrada, queda todo el tiempo. Pero dentro del void loop, yo le puedo cambiar el estado. Dentro del void loop yo quiero decir, oiga, ese que es entrada, en esta parte del programa empieza a funcionar como salida. Todo eso lo puedo hacer. Ahora sí vamos aquí al void loop. Void loop es el programa que se va a repetir todo el tiempo, el que va a quedar el Arduino ejecutando de forma cíclica. Después de eso, que lo vamos a ver más o menos como en el último webinar, en el cuarto, ahí vamos a escribir las funciones. O sea, las funciones se escriben después del void loop, en la parte inferior, que son pequeños programas que yo voy a llamar varias veces durante la ejecución en el void loop. O sea, son como librerías, pero las librerías son externas, sino que estas son librerías que yo estoy creando, pequeños programas que voy a reutilizar. Esa es la estructura como voy a crearlo. Normalmente cuando uno abre por primera vez, ya le aparece este código, el void setup y el void loop. ¿Qué más necesitamos saber? Vamos a ver algo de electrónica, porque recién uno empieza a hacer proyectos. El primer proyecto, que es el Hola Mundo del Arduino y de cualquier programador, es encender un LED. Viene este diagrama, un LED y una resistencia limitadora de corriente, y así se monta en el protoboard. Pero resulta que esta resistencia, ¿cómo la calculo? Esa resistencia, ¿quién la calculó? ¿Rojo, rojo, marrón, dorado? ¿Por el color? ¿Bonito o qué? Vamos a ver cómo se calcula eso. Resulta que todos los LED, aquí tengo LED amarillos, por ejemplo, estos tienen una tensión umbral de 2 voltios, es decir, que requieren de 2 voltios para funcionar bien. Y van a consumir una corriente media entre 5 y 10 miliamperios, pero una corriente máxima va a ser de 20 miliamperios. Si ya lo paso ahí, ya empiezo a dañarlo. Si yo no le coloco una resistencia limitadora y lo someto a un voltaje mayor a 2 voltios, se me va a quemar el LED. Así que por eso ustedes siempre van a ver un LED acompañado de una resistencia. Los LED rojos, por ejemplo, 1.8 voltios, los verdes 2, amarillo dijimos que 2, naranja 2.1 voltios, y los que son más luminosos, no sé si han visto esos azules que alumbran harto, esos blancos brillantes, llegan más o menos a 3 voltios. Es decir, que debemos buscar para nuestro kit o nuestro uso resistencias que nos sirvan para un rango de todos. No tiene que ser muy exacto, pero que nos las proteja para que trabajen en un rango que esté aquí entre 5 miliamperios y un máximo de 20 miliamperios. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a utilizar la ley de Ohm. Recuerden que la ley de Ohm dice que intensidad es igual a voltaje sobre la resistencia. Aquí está, intensidad es igual a voltaje sobre la resistencia. Intensidad es lo mismo que corriente, es lo mismo. O sea, la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia, que está en ohmios. ¿Por qué voy a colocar que 2.5 voltios? Profe, ¿por qué coloca 2.5 voltios y el Arduino da 5? En el momento de hacer el cálculo con cualquier fuente de alimentación, yo no coloco el voltaje de la fuente de alimentación, sino el voltaje que cae sobre la resistencia. Recordemos que el LED se queda con un voltaje. ¿Cuánto es? Normalmente 2 voltios.
y en los LED más grandes 3 voltios. Así que vamos a utilizar uno promedio, que es 2.5 voltios, para que nos sirva para los dos más o menos. Y nos dice, voltaje es igual, intensidad es igual a voltaje sobre resistencia, 2.5 dividido 220 ohmios. ¿Por qué? Esa es la resistencia que nos está recomendando y nos llega en el kit. Vamos a hacer el cálculo, me dice que eso es igual a 11 miliamperios. 11 miliamperios más o menos va a ser la corriente que va a estar circulando, que está un poco por encima de la corriente media, pero en ningún momento se pasa de la máxima. Es decir, que nos va a funcionar muy bien para LED de estos que son de 2 voltios y también nos va a funcionar para los LED que consumen, que están sobre los 3 voltios. Sin ningún problema, vamos a poder utilizar estas resistencias. Yo, el profe García, normalmente utilizo resistencias de 1K, de 1000 ohmios. Calculadora, y háganme el cálculo cuando utilizo 1000 ohmios. ¿Por qué utilizo 1000 ohmios? Porque si la resistencia es más grande, sí, el LED va a iluminar menos, pero se va a alcanzar a iluminar. A los que hicieron el cálculo, no sé si hay algunos que están haciendo el cálculo, esto da más o menos 2.5 miliamperios. Es decir, está por debajo de la media, pero alcanza a iluminar el LED y puedo colocar muchos más LED. Cada puerto de salida del Arduino es recomendado que no vaya a superar los 40 miliamperios. Si con uno solo nos estamos consumiendo 11 miliamperios, pues podemos colocar apenas 4 LED. Pero si utilizamos la resistencia de 1K como yo normalmente lo utilizo, pues vamos a poder conectar un poco de más LED sin llegar a reventar el Arduino. Mañas de electrónicos. Pero ya saben cómo se hace el cálculo, porque quiero que sepan que esto no es por capricho, sino es por ingeniería. Vamos con el primer proyecto. Ya sabiendo esto, vamos con el primer proyecto. El desafío es hacer una direccional. Hacer una direccional, la de un carro. Esto lo tienen mucho los Audi. Aquí tenemos el parqueado del Audi en el parqueadero, entonces lo vamos a traer para hacer las pruebas. Este es el montaje, como el que está acá y como el que tengo aquí en vivo, que estamos conectando del puerto 9 al 12, LED y resistencia limitadora, que van a tierra y de tierra llegan aquí a tierra o negativo. Tierra o negativo, en este caso es lo mismo, no todas las veces, pero en este caso, tierra o negativo es lo mismo. El montaje que vamos a hacer, pero ¿qué debemos saber? Para empezar a programar, ya sabemos la electrónica, para empezar a programar necesitamos conocer operadores, y el operador más importante que existe es el de asignación, que es el igual. Este operador de asignación nos dice, oye, la variable X es igual a 5, nos está asignando el valor 5 a esa variable. ¿Qué son variables? Ya vimos, es como una caja que dice X y yo puedo meter ahí cualquier valor. Pero en Arduino, como está basado en lenguaje C, yo no puedo decir una caja X. Debo decir qué tipo de material puedo guardar ahí dentro de esa caja. Puedo guardar falsos y verdaderos, puedo guardar números, puedo guardar caracteres. Así que este es el listado de las variables que podemos utilizar. Las variables booleanas solo pueden tomar dos valores, 0 o 1, que es verdadero o falso. Tenemos aquí las tipo char que también se utilizan, que son caracteres que van desde menos 28 hasta desde menos 128 hasta menos 127, pero es el código ASCII. O sea que al final yo almaceno es las letras A, B, C, D, F, G en código ASCII, que se maneja desde menos 28 hasta 27. La que más se utiliza, las INT, las de enteros, para números enteros, que van desde menos 32.768 hasta más 32.767. Esta es la más utilizada. Aquí hay un ejemplo de cómo se escribe. Defino la variable entera. Este es el nombre que yo quiera colocar, el nombre que se le ocurra a ustedes o el profe García. Para este caso va a ser el LED A, que va a ser este de aquí que está, y lo igualamos al pin número 9. Entonces vamos a decir, esa variable A va a ser equivalente a escribir el número 9, que va a ser exactamente para esta. Tenemos otras variables, por ejemplo, esta es long, es cuando es un número muy grande, que ya hablamos de miles de millones. Tenemos las, cuando utilizamos como por ejemplo el número pi, 3,1416, que son las float. String para ya párrafos completos, palabras, y arreglos, que si alcanzamos lo vemos en el cuarto nivel de acá. Así que vamos a empezar a escribir nuestro primer programa. Recuerden que inicialmente lo primero que llevo acá es incluir librerías si las necesito y definir variables. Así que para escribir este primer programa vamos a definir variables. ¿De qué tipo son? Entero. ¿Hasta qué número puedo llegar? Hasta 32.000 no sé qué. Sencillamente voy a asignar para el LED A el pin 9, 10, 11 y 12. Y aquí voy a definir dos tiempos. Recuerden que estamos haciendo una direccional. El tiempo en el que enciende 1, antes de que encienda el siguiente, espera 100. Esto después vamos a verlo. Es un retardo, lo vamos a utilizar un retardo, y está escrito en milisegundos, 100 milisegundos. Y después de que el siguiente 100 milisegundos, cuando ya encienden todos y se van a apagar, espera 400 milisegundos. La primera parte de la programación, definir variables de tipo entero. ¿Qué más necesitamos saber para seguir programando? Vamos, funciones para definir los pins de Arduino, si son entradas y salidas. Todos estos pins digital y tanto los análogos, yo puedo definirlos como salidas o como entradas. ¿Cómo se escriben? Con esta función, pin mode. Y entre paréntesis colocamos de primeras el pin y de segundas si va a ser salida o entrada. LED A es una variable que tenía ¿qué número? El 9. Estamos diciendo que el pin 9, de aquí el Arduino que va a salir este LED, el pin 9 va a funcionar como salida, va a poder sacar información para encender LED en este caso. Puedo utilizarlos como entradas. Entonces voy a decirle, no es una variable sino ya es el número. El pin 2 va a ser una input, una entrada. Y esta, que es la especial que vamos a ver hoy, puedo definirla como input rayita al piso pull up. Ya vamos a ver que es una resistencia pull up, pero ténganlo presente que lo puedo configurar dentro de Arduino. Resistencias pull up se pueden
configurar dentro de Arduino. Y no solo este, cualquier Arduino, el Arduino 1 normal, el Nano, que ustedes tienen, pueden configurar resistencias pull-up. Esas son las de cuando yo voy a configurarlo. Después de configurarlo puedo decir, oye, quiero escribir o quiero leer. Para escribir utilizo Digital Write o Analog Write. El de arriba es para salidas digitales, el de abajo es para salidas analógicas. LED A, que ya sabemos que es el 9, le estoy diciendo póngalo en alto o póngalo en bajo. Alto es un 1, o sea 5 voltios, y bajo es un 0, que en este caso va a ser tierra. Igual, la forma correcta es escribir high, pero yo aquí puedo colocar el 1 si quiero. Pero mejor háganlo con high y con low. Para escritura analógica, también estoy para la variable B, LED B, que si no estoy mal era el pin 10, lo vamos a definir con el pin 10. Pero no le estoy escribiendo ni high ni low. Le estoy colocando 128. ¿Por qué, profe? Porque es una salida analógica que tiene muchos más puntos, tiende a ser más continua. Y estas salidas analógicas son las PWM, que están en el Arduino, son estas que están acá, que tienen esta onda seno, 3, 5, la 6, la 7 no, la 8 no, la 9 sí, y la 10, la 11 no. En el Arduino normal, la 11 sí es PWM, en este no es PWM. Y se caracterizan porque yo puedo colocar valores de 0 a 255. Si yo coloco un LED ahí y coloco 0, va a estar apagado. Si coloco 100, va a estar un poquito encendido. Si coloco 150, un poco más encendido. Si coloco 250, va a estar completamente encendido. Por eso es una salida analógica. Y vamos a las funciones de lectura. Ya no quiero sacar, sino quiero leer de ese puerto que configuré como una input, como una entrada. Se hace con esta que es Digital Read. Estoy leyendo aquí del puerto 2 y de una vez debo asignárselo a una variable. Debo haber definido esta variable. Entonces, estado de esa entrada X o de esa entrada 2. ¿Qué voy a recibir como es digital? Dos opciones, o 0 o 1, no más. Vamos con la analógica. Analog Read. Puedo leer desde el puerto A0 al A5, que son los analógicos. Pero en lectura analógica, aquí hay un procesamiento de 10 bits. 2 elevado a la 10, eso me da 1024 posibilidades, que es desde 0 a 1023. Ahí creo que está tapado, pero hay 1023. Esa lectura la puedo hacer variando un potenciómetro, lo vamos a hacer. Esa prueba también la vamos a hacer en la siguiente clase, o leyendo un sensor de distancia. Entonces, lecturas analógicas las debo capturar con Analog Read y el número del puerto, que son los puertos analógicos. Listo, hicimos la primera parte de la que está en amarillo, que era antes de cualquier cosa. Ahora vamos al Voice Setup. Ya configuramos todos los LED como le definimos el número. O sea, dijimos que el LED A era el 9, el B era el 10, 11 y 12. Ahora los vamos a configurar como salidas o como entradas. Inicialmente, para hacer este programa, que es muy sencillo, necesito configurarlos todos como salidas. Todavía no tengo ninguna entrada. Después vamos a colocarle una trampita aquí para definir una entrada con un pulsador. Pero por ahora, todos como salidas. Yo quiero salir porque quiero hacer funcionar mis LED. Vamos a programar la secuencia, para que me la entiendan. Vamos a encender en forma de secuencia. Esto ya está dentro del void loop. Void loop porque se va a estar repitiendo, para que haga la secuencia. Le digo, encienda LED A, que está en el pin 9, lo ponga en alto. Espere un tiempo. ¿De cuánto? ¿Recuerdan de cuánto la definimos? De 100. Espero 100 milisegundos. Luego encienda el siguiente, el B. Espere 100 milisegundos. Luego el C, que es este, y luego el D. Después de eso, apáguelos todos. Vea que a todos esos LED los mando a colocar en low. Los apago todos y espero un tiempo de apagado que era de 400 milisegundos. Ya con esto tenemos el programa. Así que vamos a ver el video de cómo lo hicimos. Se los voy a compartir para que vean. Voy a subirle aquí un poco el volumen para que lo alcancen a escuchar. Y les voy a compartir ese video. Un momento, por favor. Aquí tenemos video y aquí está el video. Este es el reto que se nos propone, hacer las direccionales para un coche, auto o carro. Veámoslo en cámara lenta. Entonces, ¿cuántos tiempos tiene? Aquí va el primer tiempo, segundo, tercero, 4 tiempos. O sea, tenemos que hacerlo con 4 LED, pero ya en cada LED lo podemos colocar en paralelo para que se vea igual que el carro. Sacamos del pin 12, nos llevamos a un punto de protoboard, conectamos el LED, el positivo hacia arriba, o sea, la pata más larga. Viene la resistencia limitadora de corriente, que va de la otra pata del LED al común negativo. Y el común negativo lo llevamos a un punto de GND del Arduino. Lo mismo lo vamos a hacer para los otros pin. Vamos con el 11, ahora vamos con el 10, ahí está el tercer tiempo, y vamos con el 9, para colocar nuestros 4 LED que van a marcar la direccional. Conectamos, ahí el programa ya está descargado, y podemos apreciar nuestra direccional. Ahora no es sino hacerla bien bonita, colocársela al carro, y ya tenemos un Audi en la casa. Realmente un proyecto sencillo, pero en el que se aprende mucho. Salidas digitales, ahora vamos a modificarlo. Listo, mi gente. ¿Cómo lo vieron? El video salió bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo vamos a modificar. Muchas veces no está bien quedarse solo con el proyecto. Yo que he sido docente, cuando un estudiante, aquí en Colombia se califica hasta 10 en los colegios, cuando un estudiante me hace el proyecto como está, le coloco 7. 6 si hace el intento, 7 si lo logra hacer, pero los que se merecen 8, 9, 10 son los que hacen algo más del proyecto que ya viene para seguir. Así que vamos a hacerle algo más. Para ello necesitamos aprender cómo funciona una entrada. Vamos a colocarle un pulsador para activar las direccionales.
Este es un pulsador, está conectado a tierra y por el otro lado a una entrada de Arduino. ¿Qué ocurre? Cuando yo lo oprimo, está aquí la tierra, pasa por este cable, pasa por el pulsador porque está oprimido y llega. Entonces, ¿yo qué voy a estar viendo? Una tierra. Bien. Pero ¿qué ocurre cuando yo no lo estoy pulsando, cuando lo dejo al aire? ¿Yo veo un 1? No, yo no veo un 1. Yo veo un cable al aire. O sea, yo veo este cablecito al aire y al aire puede entrar estática y pueden entrar errores. Puede en algún momento ser 1 o ser 0. La mayoría de proyectos con electrónica digital, al principio las fallas son por esto, porque colocan los pulsadores sin colocar una resistencia de pull-up o pull-down. Y un pin al aire es una indecisión. No se sabe qué es eso. ¿Cómo solucionamos esto? En electrónica, ¿cómo se soluciona? Muy fácil, con una resistencia de 10K. Esto es una resistencia en configuración pull-up. Vamos a verlo ahora. Cuando yo estoy oprimiendo, vamos al caso anterior. Listo, lo estoy oprimiendo. Tierra, pasa por el pulsador. Y yo lo que veo es una tierra aquí en mi Arduino. Bien, 0. Tierra. Cuando lo suelto, cuando lo abro, yo ya no veo un cable abierto. Yo veo aquí que vienen 5 voltios, pasan por la resistencia y llegan a mi entrada. Es decir, que en este momento, si yo tengo solo dos opciones, cuando lo tengo oprimido, estoy recibiendo un 0 o tierra, y cuando lo tengo sin oprimir, estoy viendo los 5 voltios. Esa es una resistencia de pull-up obligatoria siempre que usted ponga pulsadores. Pero, si ustedes alcanzan a ver aquí en la configuración que yo hice, voy a colocarle la cámara, véanla. Pero yo no tengo resistencia puesta, tengo sencillamente el pulsador. ¿Por qué? Ocurre que Arduino tiene la opción de que sea interna, de configurarla internamente. Sencillamente, ¿qué debo hacer? En el momento que defino el pin, que va a ser el pin 2, le coloco input, rayito el piso, pull up. Y eso fue lo que yo hice, como lo programé, por eso no estoy utilizándola. Si le colocan solo input, tienen que colocarle la resistencia. Pull down, aprendámonos que es una resistencia pull down, o sea, hacia abajo. Aquí también estamos usando el Arduino, pero quiero que la vean. Cuando yo estoy oprimiendo, ¿qué estoy viendo? 5 voltios, pum, 5 voltios derechito, alto. O sea, 5 voltios, un 1. Y cuando lo tengo suelto, ¿qué estoy viendo? No estoy viendo un cable al aire, estoy viendo una resistencia. Esta configuración, si no la tiene automáticamente el Arduino. Arduino solo tiene la de pull up, la resistencia de pull up. Y la de pull down, sí la puede uno hacer. Sencillamente que deja aquí solo input y le coloca la resistencia. Así como la tenemos, en los casos de que no tiene resistencia es porque está configurado internamente. Bueno, pero vamos a tener que tomar decisiones. Esta vez ya no solamente que encienda, sino vamos a tomar decisiones. Para tomar decisiones necesitamos aprender algo de diagrama de flujo. Y esto es uno muy básico. Tengo un inicio. Necesito estudiar para un examen, para una evaluación. Resuelvo problemas. ¿Aprendí o no aprendí? No aprendí. Entonces vuelvo a estudiar, resuelvo problemas. ¿Aprendí o no aprendí? No aprendí. Vuelvo y entro al ciclo. Estudio, me pongo a ver Instagram, TikTok, los videos del profe García. ¿Aprendí? No aprendí. Vuelvo. Ahí me quedo en el ciclo hasta que aprenda. O hasta que se rinda. Y si aprendió, si la respuesta es sí o ya ahora sí entendí, pues termino y dejo de estudiar. Más o menos así se mueve un diagrama de flujo. Y estas son las formas que utilizamos para esos condicionales. Ya en el momento de escribirlo, que como dijo Rox, este programa está diseñado para escribir código, no es con bloques ni diagramita, es para escribir código de verdad. Para tomar un condicional, está el condicional if. Dentro del paréntesis, hago la pregunta, ¿aprendió o no aprendió? Y si sí aprendió, es lo que meto dentro de las llaves. Lo que no, si hay algo específico para que no, va después del else, y va metido entre estas llaves. Tenemos otros condicionales como el switch case, que se utiliza mucho cuando hay menús. Si oprimió uno, ejecuta tal cosa, si oprimió dos, o ejecuta tal otra. Se utiliza mucho en los menús, el switch. Y hay operadores de bucle, como el ciclo for y el ciclo while. Por ahí vienen los comentarios que estaban escribiendo que el programa de secuencia lo hicieron con ciclo for. Claro, se puede hacer con ciclos for o con un while, mientras que. Después vamos a verlos bien. Por el momento vamos a utilizar ¿cuál? El primero, el if. Pero vamos a hacer el diagrama de flujo para nuestro caso específico. Iniciamos, definimos variables. Ya lo hicimos. Let A, B, C y D. Lo configuramos como entradas o salidas. Los configuramos en este caso todos los LED como salidas, pero debemos ahora configurar un pulsador que vamos a conectar al pin 2 como entrada. Vamos a leer el botón, o sea, el pin 2. ¿Estará en 0 o en 1? Si el botón está en 1, tiene una resistencia pull-up. O sea, si el botón está en 1, o sea, que no lo estoy oprimiendo, recuerden la configuración de la resistencia pull-up. Encender la secuencia de 4 LED, la que ya hicimos. Encienda 1, espero un 100 milisegundos, encienda el segundo, encienda el tercero, encienda el cuarto. Y después de eso se apague. Pero si no está en 1, quiere decir que está en 0. Está viendo la tierra, es porque lo tengo yo oprimido. Entonces, no se vaya por acá, no tome el camino de ir a encenderlos, sino que sencillamente apáguelos. Si lo tengo oprimido, apáguelos, se van a apagar. Y si no lo tengo oprimido, encienda y después sí se apague. Ahora que estamos en lo básico para que no me vayan a traer errores de sintaxis. ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se escribe esa condicional? Si el botón igual, no saben los dolores de cabeza en los que yo mismo he caído, porque aquí coloco igual, un solo igual. Y no, pero ¿dónde está el error del programa? Un solo igual es de asignación, dos iguales es de comparación. Igual a 1, o sea, si el botón es igual a 1, ejecute esto que está dentro del paréntesis, que es encender la secuencia, que ya lo hicimos. Y si no, no tenemos un condicional para él, porque no tenemos el, sino sencillamente, y si no, lo que tiene que hacer es saltarse esto, y viene y los apaga, o sea, no los enciende, sino los apaga. Pero aprendas en el igual, si no es un dolor de cabeza ese.
¿Qué variante vamos a hacerle al programa anterior? Entonces vamos a colocar botón al pin 2, botón 2 al pin 2. Vamos a decir que inicialmente el botón en el estado está en 1. Y aquí, en el voice setup, lo que configuramos es el pin mode del botón 2, que está con el pin 2, como una input pull up. Por eso no nos vamos a necesitar colocar la resistencia. En el momento de escribirlo, si no se alcanza a ver muy bien, les aseguro que en la repetición del video sí se ve muy bien porque va subiendo la definición. Aquí estoy lo que vimos, digital read, para aprender a leer. Desde el botón 2 lo almacena en esta variable de estado. Luego hago la pregunta, si estado del botón es igual a 1, entonces realice la secuencia de encendido. Y si no, saltes esa secuencia de encendido y apáguelos. Vamos a hacer la prueba aquí directamente. Esta no es video, esta va a ser en vivo. Así que lo conecto acá. Voy a enfocarles con la cámara. Ahí creo que se ve un poco más. No, o les voy a enfocar aquí directamente desde arriba. Esta está mucho mejor. Con esta cámara. Esta es la secuencia que estábamos haciendo, que era la de sacarnos un 7 en el examen. Pero conectamos un pulsador sin resistencia porque la configuramos. ¿Qué pasa si yo lo oprimo? Si yo lo oprimo, se apagan. Si yo lo suelto, está en 1 a través de la resistencia de pull-up y se hace la secuencia de encendido. Si yo lo oprimo, se apaga. Perfecto. Pasamos la prueba. Ya nos sacamos por lo menos un 8 con el profe. Vamos para el siguiente proyecto. El siguiente proyecto es el del guacamole. El desayunando unos taquitos con guacamole. ¿Cuál es? El guacamole. Es este en el que salen en las ferias un poco de mostricos, cocodrilos, sapos, y uno los agarra con el chipote chillón y dele masazos. Y apenas enciende, pégale su golpetazo para hacerle hundir. Y si no se equivoca, pues hay un error y tiene un cierto tiempo. Vamos a intentar hacerlo. Pero para eso necesitamos aprender más cosas. Recuerden que estamos aprendiendo. Necesitamos saber operador de comparación. Ya vimos el igual, que es si el botón es igual a 1. Este que es el signo de admiración, el igual, es diferente de, lo contrario del igual. Menor que, mayor que, menor o igual que, y mayor o igual que. Entonces ya sabemos que no solamente podemos comparar una igualación, sino una diferencia, o si son mayores, menores, o la combinación. Vamos con otro operador. Tranquilos que todo esto ustedes pueden volver otra vez a ver el video las veces que quieran, guarden el enlace. Si en algún momento quieren refrescar los conocimientos o estoy mostrándolo muy rápido. Vamos con operadores lógicos. Si yo quiero hacer esa condición que si el botón A es igual a 1, ya lo sabemos, pero si es el botón A y el botón B, en caso de que yo coloque dos botones, yo puedo tener un programa que es muy utilizado que evalúe si los dos botones están oprimidos al mismo tiempo. Entonces hay un operador lógico que es el I. El I, que es una compuerta AND en electrónica, se escribe con este símbolo. Este es el símbolo de I dos veces. El operador O, si yo oprimo un botón o el otro, son estas dos rayitas hacia abajo. A veces es difícil encontrarlo en el teclado. Alguien ahí por el chat que me ayude. El código ASCII de estos símbolos. Eso debe ser como un número de estas rayitas hacia abajo para que no vayan a bregar para encontrarlas. A veces no todos los teclados las traen. Es difícil encontrar ese O. Y el de negación. El de negación es el NOT. ¿Cómo se escribe? Si el botón A es igual a 1 y el botón B también es igual a 1, entonces haga algo. Y si no, otra cosa. ¿Cuál es el ASCII? Ahí estoy viendo en los comentarios. Alguien me escribe que al 1 al 124 me están escribiendo. Solo chévere estar en vivo. Al 124. Chévere. Me están gustando esta clase en vivo. Normalmente en mi canal no hago transmisiones en vivo, pero veo que la gente colabora mucho. Bacano, gente. Vamos a ver algo que necesitamos saber y es la random. La random es para generar números aleatorios. ¿Por qué números aleatorios? Porque en el guacamole resulta que no puedo poner a que los cocodrilos salgan siempre en la misma secuencia, sino necesito que salgan aleatorio para que el que está dando su chipotazo chillón ahí siempre tenga que pensar cuál será de todos los que va a salir. Para sacar números aleatorios utilizo esta función que es random. Mínimo, este es el mínimo y este es el máximo. Esto me va a sacar números aleatorios entre 0 y 9. Aprendan eso, me va a sacar números aleatorios entre 0 y 9. Si yo coloco 12, me va a sacar entre 0 y 11. Uno menos que el que está acá. Pero esta es importantísima. Yo al principio, cuando empecé a utilizar la función random, cometí un error y lo vamos a probar hoy acá en vivo. Y es que genera números aleatorios, pero hace la misma repetición. Lo vamos a ver. Para esto, para corregir un error que tiene el random, hay que colocar random seed, que es una semilla a partir de la cual él empieza a generar los números aleatorios para que no nos genere siempre los mismos. Así que vamos a hacer una prueba. Para esa prueba, vamos a hacer aquí una conexión en vivo. No voy a utilizar esa. Aquí no me alcanzan a ver. Vamos a desconectar esta. Vamos a colocar aquí otro al que ya le he subido el programa. Y quiero que vean aquí el programa. Un momento se los coloco. Pero debo cambiar aquí de cámara. Perfecto. Ahí sí creo que alcanzan a ver. Está el Arduino conectado. Aquí está el profe García y acá está el programa. Vamos. Una variable entera, que es número aleatorio. En el voice setup colocamos comunicación serial a 9600 para poder activar aquí el puerto serial. Esto lo vamos a ver muy bien en el siguiente webinar. Los que ya saben lo entienden, los que no, tranquilos, que lo vamos a explicar muy bien comunicación serial en el siguiente. Y voy a sacar inicialmente una única vez el mensaje. Recuerden que esto es lo que yo voy a hacer una única vez. Inicio de los números aleatorios.
Y ahora sí vengo al void loop. En el void loop voy a estar sacando un número aleatorio entre 0 y 9, para eso coloco 0 y 10, número random, y lo voy a desplegar. Y espero 1000 milisegundos, que es un minuto. Listo, vamos a verlo. Cuando yo abra aquí el monitor serial, porque creo que no lo alcanzan a ver, aquí sí. Cuando yo abra el monitor serial van a empezar a verse. Ahí sale el mensaje, 79380. Muy bien, lo cierro. Cuando yo lo vuelvo a abrir, reseteo el Arduino. O sea que otra vez me hacen generar números aleatorios. Perfecto. 79380. Oiga, profe, pero son los mismos. O sea, son números aleatorios, pero llevan la misma secuencia. ¿Qué es esta locura? Otra vez. 79380. Le voy a dar un reset aquí físicamente al Arduino. 79380. Le voy a dar otra vez reset. 7. Entonces, ¿qué está pasando? Están generando números aleatorios, pero hace la misma secuencia todo el tiempo. Para esto, ¿qué debemos hacer? Debemos cambiar la semilla. ¿Cómo se cambia la semilla? Aquí les tengo la función, ya está previamente escrita, pero vamos a modificarla. Voy a copiarla aquí solo para que la veamos un momento. Entonces, en el void setup, debo cambiar la semilla. Voy a colocarle una semilla, por ejemplo, que sea 34, un número. O voy a volverla, no le he cargado todavía. 79380. Eso aleatorio no tiene nada. Ahora sí le voy a cargar el programa. Se lo voy a subir. Ahí está compilando. Me dice que hay un error. Porque le falta el punto y coma. Qué bueno que el profe comete errores. Podemos terminar todo con punto y coma. Se lo vuelvo a mandar. Ahí está intentando subirlo. Uy, espere que no se está viendo. Creo que tenía mal la cámara. Perdónenme que creo que tenía mal la cámara. Y aquí ya lo subió. 88774. 8874. Voy a darle reset. 88. O sea, sí cambió, pero sigue mandándome la misma secuencia. Voy a cerrar y voy a volverlo a abrir. 88774. O sea, sí me cambió los números, pero sigue siendo lo mismo. ¿Cómo funciona? Yo voy a buscar una semilla que cambie también. ¿Cómo lo hago? Les voy a dar el truquito para los que han sufrido con esto, para que no vayan a sufrir. Yo lo que voy a generar es la semilla con un valor que lea del puerto analógico 5. Si el puerto analógico 5 no lo estoy conectando a nada, está al aire. Y al estar al aire, toma estática y toma valores aleatorios entre 0 y 1024. Esto sí es una semilla que me va a generar un número random. Entonces vamos a cargarlo. Ahí lo estamos cargando. Lo está subiendo. Ahí está subido y vamos a leer. Listo, arrancó bien. 5926, 592. Recuerden que arranca por 592. Voy a volverlo a abrir. Ahí va. 6, 5, 2, 3. Ahí sí está diferente. Voy a darle reset. 3, 2. Ahora sí me está generando números aleatorios. Aprendan ese truquito. La semilla de la generación de números aleatorios, háganlo con un puerto analógico que no estén utilizando. Ahora sí me está generando números aleatorios. Perfecto. Espero lo hayan entendido, la generación de números aleatorios. Cualquier cosa por el chat, porque a la vez pasada me equivoqué en algún momento de cámaras. Recuerden que estoy manejando aquí varias cámaras y me alcanzaron a avisar, profe, no le alcanzamos a ver bien. Aquí estoy probando las cámaras. Así que vamos con la de presentación. ¿Qué vamos a aprender durante el día de hoy, durante este webinar, para poder hacer los dos proyectos? Vamos a aprender el funcionamiento del sensor de distancia. Recuerden que este sensor es diferente al HC04 que normalmente trabajamos. Este es un US-016 que envía la información de forma analógica. Vamos a aprender de comunicación serial, tanto transmisión como recepción de datos. Es importante ese tema, es el primero que vamos a ver. Vamos a ver la herramienta Serial Plotter, que es muy buena, bien incluido dentro del IDE de Arduino. Conversión de análogo a digital. Es importante que sepamos cómo se pasa de análogo a digital, entendamos la teoría, para saber qué es lo que hace Arduino y cómo podemos trabajar esas conversiones, tanto de análogo a digital como de digital a análogo. Modulación por variación de ancho de pulso, que es el famoso PWM. Lectura y escritura analógica con Arduino, que es el tema básicamente hoy. Vamos a aprender una función, así como aprendemos la función de random la vez pasada, vamos a aprender la función de map, que es sumamente importante. Para muchos cálculos que uno hace, hay que aprender cómo utilizar bien la función de map. Conocer el efecto piezoeléctrico, ya que dentro del proyecto vamos a utilizar algunos piezoeléctricos. Vamos a ver la teoría para saber cómo es que funciona. Y finalmente, vamos a hacer los dos proyectos, el asistente de aparcamiento y las gafas para invidentes. Así que vamos con el tema. El primer reto que tenemos es hacer un aparcamiento, un asistente de aparcamiento, que nos va midiendo la distancia y nos avisa si el carro o el coche está muy cerca de esto. ¿Cómo funcionan? ¿Cómo funcionan estos sensores que vamos a utilizar? Igual que un murciélago. Envían una onda de sonido, quedan en silencio, esperan a que rebote con el obstáculo y cuando la vuelven a escuchar, se calcula el tiempo. Sabiendo exactamente la velocidad del sonido en el aire, pues se logra detectar esta distancia. Así lo va a hacer este sensor que tenemos. Como les dije, es el US-016. Vean estos daticos que trae aquí. Estos son notas solamente para los profesores. Esto es sacado del CTC Go. La velocidad del sonido es de 340 metros sobre segundo.
Eso quiere decir que cuando uno ve un trueno, una descarga eléctrica, cuando ve la chispa, uno empieza a contar 1101, 1102, 1103 y cada 3 segundos uno dice, ah, está más o menos a 1 kilómetro. Es cuando ya escucha el relámpago, cuando escucha como tal el ruido. Estos daticos lo hacen a uno quedar como un príncipe, como profesor, pero como siempre, uno de profesor lo que está haciendo es leyendo, o se está informando un poquito antes que los estudiantes. ¿Cómo funciona este diferente del otro? Este tiene 4 pin, BCC, GND, uno que dice salida, y lo que me va a enviar es en un rango de 0 a 1023, me va a enviar la distancia medida. Y tiene algo que se llama rango. Ese pin de rango, si no lo estoy utilizando, o sea, si lo tengo abierto al aire, el sensor me está midiendo entre 0 y 3 metros. Pero si lo conecto a tierra, me mide entre 0 y 1 metro. Un poco más exacto. Entonces, en el momento lo vamos a utilizar sin conectar para que nos mida hasta 3 metros. Pero ya saben, tiene esa diferencia. Normalmente se conectan solo 3 cables. Voltaje, GND y salida. Vamos a ver algo importantísimo. Comunicación serial, para que hagamos el primer taller muy rápido. La comunicación serial la utilizamos para conectar el Arduino con el computador, para poder mandar información y mandar el código del computador al Arduino, y viceversa, del Arduino yo puedo mandar información al computador. También lo puedo utilizar para comunicarme entre 2 Arduinos. Por esos pines de aquí, el 0 y el 1, yo puedo comunicarme con otro Arduino. O puedo comunicarme con módulos o periféricos. Para el caso de los que no traen Bluetooth, yo quiero conectar un Bluetooth externo, lo conecto por esos pins. ¿Qué debo hacer? Es muy fácil. Nosotros ya aprendimos la clase pasada del Voice Setup a configurar pines que ya están configurados como salida, esto es para salida. Pero para inicializar el puerto serial, colocamos esta función, serial begin y 9600. Esto se refiere a los baudios, a la velocidad. Esta es la velocidad más normal y utilizada casi más estándar para comunicación. Déjenla en 9600. Si cambian esa velocidad, deben cambiar la velocidad en el monitor serial también. Inicialmente 9600 baudios. ¿Qué más debemos hacer? En el void loop vamos a evaluar si está recibiendo información. Si el buffer está empezando a recibir datos, yo lo evalúo con un condicional. Si el puerto serial está available y es mayor que 0, si es mayor que 0 quiere decir que ya por lo menos le llegó un carácter, le llegó algo de información. Si eso es cierto, entonces lea lo que está en el puerto serial. Entonces léalo y almacénelo en alguna variable. Este leer serial es una variable que yo definí al principio. Entonces recuerden, en el void setup, serial begin y la velocidad en baudios. Y en el void loop lo que hacemos es tomar esa lectura, sí, solo sí, hay información. Después lo que vamos a hacer es desplegarla. Para poderla desplegar, utilizo esta función, serial print. Y entre comillas, coloco cuando es un texto fijo y sin comillas cuando voy a desplegar una variable que va a cambiar. La diferencia entre estas dos es que esta tiene la LN, line. Es decir, que esta tiene un enter. Escribe y hace como un enter y pasa a la siguiente línea. Esta no, esta sencillamente nos va escribiendo continuo. Vamos a hacer el primer taller. Así que voy a cambiar aquí de cámaras para que veamos el primero. Denme un momento, empiezo aquí a ajustar cámaras. Creo que ya están viendo las dos. Perfecto. Aquí ya están viendo. Ya alcanzan a ver los LED. Alcanzan a ver todo. Vamos a conectar. Tengo conectados al pin 13 el LED rojo, al 11 el amarillo y al 9 el verde. Facilísimo. Esto lo pueden hacer con cualquier Arduino. Olvídense de este sensor porque no lo vamos a probar ahorita. Solamente son 3 LED conectados. La clase pasada aprendimos a hacer hasta el cálculo de las resistencias, todo. Esos 3 LED. Olvídense del potenciómetro, olvídense del sensor de distancia. 3 LED de colores. Habilitamos el serial a 9600. Los definimos los 3 LED como salida. Perfecto. Espere que aquí pegue un salto. Acá está. Luego, dentro de ese voice setup, dentro del voice setup, vamos a escribir algo que vamos a ejecutar una única vez. Recuerde que dentro del voice setup era una de las preguntas del día de hoy. Si escribo dentro del voice setup, se ejecuta una sola vez. Dice, con la V o B, dependiendo del país le decimos diferente, V o B, verde, LED verde encendido. Con la A, amarillo. Con la R, el rojo. Y por aquí con la F se apagan. Eso es todo lo que voy a ejecutar una única vez. Luego voy al void loop. Esto sí es lo que se nos va a repetir. ¿Qué voy a estar haciendo? Voy a estar evaluando si me llegó algo por el buffer de entrada y sencillamente digo, sí, es la V o B, pero evalúo las dos O. Recuerden que este es el condicional O. O es V pequeña o es V grande. ¿Para qué? Para evitar el error de que el teclado esté en mayúscula y minúscula, no para reconocer las dos, enciende el verde. Para la A minúscula, la O mayúscula, enciende el amarillo. Y para la R minúscula o mayúscula, enciende el rojo. Y al final, para la F, minúscula o mayúscula, nos los apaga a todos. Listo, yo ya lo había cargado, así que vamos a abrir el puerto serial. Miren este programa, es facilísimo, 3 LED conectados,
y vamos a ver cómo funciona. Abrimos el puerto serial y efectivamente me escribió una sola vez en qué consiste nuestro proyecto. Vamos, dice que V en on. Ahí estamos probando que el Arduino mandó información al computador. Ahora vamos al contrario, vamos del computador a mandar información al Arduino y que el Arduino nos la reconfirme. Aquí no se alcanza a ver muy bien porque está muy pequeño, pero créanme lo que voy a escribir. Voy a escribir aquí la B pequeña o V y doy Enter. ¿Ven lo que ocurrió? Funcionó, ¿no? Vamos con la R de rojo. Le doy la R y le doy Enter. Enciende el LED rojo. Vamos con la A de amarillo. Enter, enciende. ¿Funcionando? Comunicación en ambos sentidos. F. Se apagan todos. Funciona perfecto. Pero ¿qué ocurre si yo le escribo varias letras al mismo tiempo? Por ejemplo, verde, amarillo. Y le doy Enter. Verde, amarillo. Espero que me estoy golpeando aquí con uno de los proyectos. Voy a darle F otra vez. Ahora vamos los tres. Vamos verde, amarillo, rojo. Enter. Verde, amarillo, rojo. Vamos con la F. ¿Qué pasa si ahora le doy rojo, F, rojo, F, rojo, F, rojo, F, rojo, F? Y le doy Enter. Voy a empezar a leerlos. ¿Ven cómo está respondiendo? Este proyecto me encanta. Vamos con la última. Si le digo verde, amarillo, rojo, F, verde, amarillo, rojo, F, verde, amarillo, rojo, F, Enter. Y nos está confirmando comunicación en ambos sentidos. A mí este proyecto me encanta para que los estudiantes aprendan a hacer comunicación, transmisión y recepción. Escríbanme ahí si les gustó. Lo pueden hacer, no necesitan ningún Arduino especial. Arduino Nano, Arduino Uno normal, lo que quieran. Bueno, vamos a retornar aquí a la clase. Salgamos del taller. Vamos aquí. Vamos a ver digital. Y cómo lo vamos de una señal digital, lo logramos pasar a análogo. Digital es muy fácil. Digital es sencillamente apagado, encendido, o un nivel bajo, un nivel alto, 0 voltios, 5 voltios, low, high, 0, 1. Digital es ceros y unos, lo que siempre nos han enseñado. Pero analógico es mucho más complejo. Analógico no es solamente 0 y 1. Entre 0 y 5 voltios que maneja es una cantidad impresionante de niveles que hay en puntos intermedios. Arduino normalmente trabaja analógico, lo convierte de 0 a 1023. ¿Por qué 1023? Porque trabaja con 10 bits. 10 bits es 2 elevado a la 10. Eso me da la opción de 1024 estados posibles. ¿Cómo lo hace? Primero vamos a entender cómo se convierte una señal analógica a digital. Esto me lo aprendí muy bien, les confieso, en la universidad tuve un semestre de solo esto y perdí la materia, me tocó pagar supletorio. Me tocó en un solo examen intentar pasar esta materia. Y tengo una señal analógica. Normalmente se representa como una onda seno o esta onda un poquito diferente, variación en el tiempo y voltaje. ¿Yo qué hago? Lo primero que hago es un muestreo. Escojo una velocidad de frecuencia y empiezo a tomar muestras de esa señal analógica. Puntos de muestreo. Después de hacer esa parte del muestreo, lo que hago es cuantificar. ¿Qué es cuantificar? Esas muestras, tomo un valor de 2 elevado a la 10, que me da de 0 a 1023, y le asigno un valor. ¿Qué valor? Por ejemplo, esta séptima muestra, veo que tiene el valor exacto de 910. Hasta ahí llega Arduino. Arduino llega hasta esta parte de la conversión, que es la que nos interesa, hasta cuantificar. Sin embargo, les voy a enseñar todo el proceso. Después de cuantificado, yo hago otra parte que es codificación. Cuando yo tengo un ejemplo que es 910, yo codifico. Tengo 10 bits y lo que lo paso es de decimal a binario. Eso es codificación. Y parte de esa codificación es tomar todas estas muestras, pasarlas a binario, después de haberlas cuantificado y codificado. Y esta señal analógica es exactamente igual como señal digital. Pero ¿qué ventaja tiene? O sea, ¿yo para qué me tomo todo el trabajo de hacer muestreo, cuantificación y codificación? ¿Para qué? Veamos la ventaja más grande. Tiene muchas ventajas, almacenamiento y otras cosas. Pero la más grande es, por ejemplo, que estoy transmitiendo esta señal y se mete un ruido. Aquí hay una instrucción, hay un ruido. Yo no soy capaz en analógico de saber qué estaba antes del ruido. Ruido que entra, ruido que se queda. Puedo tratar de filtrar algunas cosas, pero no logro eliminar 100% el ruido. En cambio, en digital, como yo solo tengo dos opciones, o es 0 o un 1, si se me llega a meter un ruido, por ejemplo, si me llega una señal aquí bajita como esta, yo digo, tras un umbral por ahí en 2 voltios. Si está por encima de 2 voltios, todo es 5 voltios, o sea, 1. Así que yo puedo regenerar la señal, lo que no puedo hacer en análogo. En digital sí puedo hacer regeneramiento de señal. Eliminar ruidos. Sabiendo esa ventaja, nos devolvemos a lo que maneja Arduino. Arduino llega hasta la parte de cuantificación y lo que hace es llegar hasta acá. En el caso contrario, o sea, yo puedo pasar de digital a análogo. Entonces, si yo le digo en el Arduino analog write por el pin 964, él lo que hace es tomar el 64
proyectarlo y decir, es 1.2 voltios. Y lo que hace es una modulación por ancho de pulso, lo que se llama el PWM, para poder enviar ese 1.2 voltios. No es que vaya a bajar el voltaje, haces una modulación por ancho de pulso. Quiero que lo vean aquí, a ver si me hago entender. Si yo el pulso lo dejo abajo, estoy en ceros. Pero si esa parte útil de mi pulso la voy ensanchando, es más voltaje. Por ejemplo, en esta parte que el ciclo útil es del 50%, y yo estoy trabajando con 5 voltios, hay un Arduino de 5 voltios, y tengo 50% de ciclo útil y 50% estoy abajo, estaría sacando 2 voltios. Esta es la fórmula para sacarlo, dependiendo del ciclo útil. Ahí me saldrían 2.5 voltios. Entre más grande deje ese ciclo útil, voy a sacar algo más aproximado a 5 voltios. Entonces, esa es la parte contraria, como yo paso de digital a análogo. Y eso lo hace solo los puertos PWM. ¿Cuáles puertos tiene el Arduino PWM? 3, 5, 6, 9, 10, 11. Los que les comenté que tiene al frente como una ondita seno, ahí marcada. Es la onda del seno que representa la parte analógica. ¿Cómo es la sintaxis? Analog write, el número del pin. ¿Qué pin puedo colocar ahí? Solo los que estén o funcionen como PWM. En algunos funciona el 11, en otros no, dependiendo del modelo de Arduino que ustedes tengan. ¿Qué valor puedo colocar? Para leer, utilizo 10 bits, pero para escribir analógicamente utilizo 8 bits. 8 bits me permiten escribir desde 0 hasta 255. Ese es el valor, esta es una forma típica de escribirlo. Aquí le estoy diciendo que por el pin 9 me saca un valor de 64. Pines analógicos son los que yo puedo leer, y ya vimos por los que puedo leer analógicamente, ¿no? Leo 10 bits, de 0 a 1023. ¿Por cuáles pines puedo leer? Desde A0 hasta A5. Pero es que yo he visto que hay gente que nunca coloca ni A0 ni A5, colocan pin 15, pin 16, pin 17, sí, son equivalentes. Recuerden que los digitales van hasta el 13, aquí arranca 14, 15, 16, 17, 18. Funciona igual, escribir A1 o escribir pin 15. Funciona igualito. Cuando yo estoy leyendo, entonces leo y lo mando dentro de una variable entera. Así es que lo voy a leer. Viene algo importantísimo, que es que vamos a ver la función map. La función map me hace lo siguiente, porque yo tengo normalmente este inconveniente. Estoy leyendo analógicamente de 0 a 1023, pero quiero escribir digitalmente de 0 a 255. Si lo hago directamente, esto me va a escribir hasta acá y de ahí para allá no hace nada, o sea, queda perdido, queda el LED, por ejemplo, completamente encendido. Yo no debo mandar directamente, sino debo hacer una transformación para que esto sea equivalente a esto. ¿Cómo lo hago? Con una función que se llama map. Hacer un mapeo es tomar de una medida que yo tenga, en este caso de 0 a 1023, y transformar su equivalencia a 0 a 255. Esta es la sintaxis para escribirlo. X es la variable que yo quiero transformar. La entrada mínima, la entrada máxima, sería aquí la entrada mínima, la entrada máxima, y la salida mínima y la salida máxima. Esa sería la forma de escribirla para poder hacer esa transformación. Aquí abajo está exactamente cómo se escribiría. Hago un mapeo de una lectura analógica del puerto A5 que va de 0 a 1023 y quiero transformarla de 0 a 255 para poder esta variación de un potenciómetro sacarla por variaciones lumínicas de un LED. Este es un potenciómetro que básicamente es una resistencia variable. La resistencia variable va variando entre estos dos puntos, se utiliza mucho. La forma de conectarla es muy sencilla. Ahora no quiero que vean nada de acá, quiero que vean solo el potenciómetro. Se conecta uno de los extremos a positivo, el otro a negativo y el centro al análogo 0. Cuando yo varío el potenciómetro o esa resistencia variable, voy a ver variaciones entre 0 y 1023, que es entre 0 y 5 voltios, y va a ser la conversión. Vamos a hacer taller. Voy a cuadrar aquí cámaras. Vamos para el taller. Aquí creo que ya están viendo. Ven el potenciómetro, ven los LED. Este programa sí no lo he cargado, así que se lo voy a cargar. Inicialmente, mejor es verificar la inicial y ahora lo estamos ya cargando. Sí, ahí está cargando. Ahí dice que está subiendo. Listo, dice que está subido. Esta primera prueba, este primer programita, lo que hace es que dependiendo de donde esté leyendo, miren acá. Si la lectura del puerto analógico 5, estoy leyendo por el 5, es igual a 0, entonces se enciende el LED verde. Ahí está encendiendo el LED verde. Quiere decir que está en 0. Si llegara a 1023, sería un 1, se enciende el rojo. Pero cuando esté en la mitad, o sea, en medio, o sea, si es mayor que 1 y, recuerden la condicional, y menor que 1023, entonces enciende el amarillo. Esta primera parte del programa hace eso. Quiero que vean solo eso. Vamos a empezar a variar el potenciómetro. Está en 0, empiezo a variar el potenciómetro, pasó amarillo, quiere decir que está en todo ese rango.
y luego llegó a rojo, o sea, 1023. Ah, pero yo quiero verlo aquí visualmente. Profesor, abramos el monitor serial. Vean lo que está en 1023, porque lo estoy desplegando. Ya aprendimos a hacer transmisión. Ahora me empiezo a devolver, empieza a bajar. Allá va como en 800, va en 600, va en 400, va en 300, 100 algo, todavía está en amarillo. ¡Tum! Llegó a verde, a 0. Ah, profe, qué chévere. Sí, funciona, ya veo los LED que funciona y veo acá. Pero eso leer esos numeritos, no, yo quiero verlo de forma gráfica. Ah, queremos verlo de forma gráfica. Perfecto, se los tengo. Para ello, necesito muestras más rápidas, así que voy a documentar este pedacito aquí, le coloco slash. Me volví a pegar con el proyecto acá. Slash. Quiere decir que no coloco retardos, vuelvo y cargo el proyecto. ¿Para qué le quito retardos? Para que me estén enviando la información todo el tiempo, seguido. Y lo puedo ver mejor. Vengo a herramientas, Serial Plotter, y aquí ya estamos viendo una línea verde que va aquí por la mitad. Y hago un... Uy, se me está soltando. Señores, lo que pasa en vivo, se soltó un cablecito, mal soldado. Voy a intentar colocarlo aquí con los dedos. Ah, no está funcionando. Se me acaba de romper el proyecto, al profe se le acaba de romper. Vamos a intentar salvarlo aquí. Eso es lo que puede pasar en vivo. Voy a desconectarlo, volverlo a conectar. Porque claro, en el momento que se soltó, tocó al negativo y hizo un corto. Se tocó positivo con negativo. Vamos a ver si funciona. Estoy aquí. Profe, ¿quieres que pongamos la grabación? No. Tranquilos. Perfecto. Ahí está, mira, ahí está funcionando. Lo tengo con los dedos, pero ahí está funcionando. Si alcanzan a ver cómo va subiendo la onda y va bajando, variación con el potenciómetro en vivo. Eso se permite con el Serial Plotter. Se soldó el cable, hizo corto, alcanzaron a escuchar, pero aquí está, verlo. Esto es variación con el Serial Plotter. Perfecto. Me gusta cómo se ve. Con esto he hecho proyectos grandes. Con esto he logrado censar 220 voltios, hacer monitoreo de redes por 24 horas, almacenando datos. Ese es el Serial Plotter. Y quiero enfocarles aquí, porque esto es parte de lo bueno de estar en vivo. Miren lo que se me soltó. Se me soltó este cablecito que va al negativo. Y cuando se soltó, pegó con el positivo, hizo un corto en el Arduino se protegió. Y por eso fue que se frenó el puerto serial por un momento. Eso quiere decir que por más que hagamos cortos, así como el profe García, va a funcionar. Pero aquí lo puedo volver a conectar con cuidado y hacerlo funcionar. Voy a soltarlo aquí para que no se nos vaya a dañar. Bueno, ya hicimos esta parte analógica. Voy a cerrar acá. Un momento, vamos a volver aquí a la presentación. Ahí ya estamos en la presentación nuevamente. ¿Listos? Vamos a ver si el proyecto. Ya vimos el sensor, ya vimos cómo leer y escribir analógicamente. Así que nos proponen el proyecto de aparcamiento, que también es con 3 LED, rojo, amarillo y verde, pero va a recibir variaciones, ya no de un potenciómetro, sino va a recibir variaciones del sensor de distancia, que hace exactamente lo mismo como ese potenciómetro. Entonces yo puedo ir tomando decisiones. Nos viene en el documento cómo ir haciendo todas las conexiones y nos hace la propuesta de una forma de hacer el programa, que como ya vimos algo de diagramas de flujo, dice, si la distancia está por debajo de 20 centímetros, haga tal cosa, de 40, de 60, entonces va tomando decisiones de encender o el LED amarillo, el LED rojo, o va tomando decisiones de estas. Vamos a ver el video del proyecto. Afortunadamente se lo tengo en video, no está acá porque vea, está fallando. Voy a mandarles el video, voy a compartirles aquí pantalla, a subir un poco el volumen para que lo puedan escuchar y los dejo con el video del proyecto. En el video anterior aprendimos a hacer la direccional de un coche. Ya les quedaba de tarea que lo montaran en su coche, pero ya lo habíamos hecho. Y era una secuencia de 4 tiempos. En el proyecto del día de hoy nos piden hacer un auxiliar de aparcamiento de coches para estacionarlos en reversa. Entonces vamos a detectar a través de cambio de tono, si ya logran ver, hay un tono parpadeante, luego se va a aumentar y cuando ya está muy cerca, cambia a un tono continuo. Esto lo vamos a hacer, pero no vamos a utilizar este pitido, sino lo vamos a hacer con LED de colores. Este es el circuito electrónico que originalmente se nos propone implementar. Igual nos explican paso a paso cómo realizar cada una de las conexiones. Tenemos nuestro Arduino Wi-Fi, colocamos el sensor de distancia en nuestro protoboard. Luego conectamos la alimentación al punto que dice VCC y al Arduino a 5V, 5 voltios. Luego vamos a conectar el sistema de tierra al Arduino GND y conectamos al bus negativo que está en la parte inferior que nos traza toda la horizontal. Con eso podemos tomar diferentes puntos de ahí. Ahora vamos a conectar, ahora sí, la señal de GND o tierra. La conectamos al bus saliendo desde el sensor. Ahí estoy doblando los cablecitos para que no vayan a interferir con el sensor. Ahora vamos la salida, auto. Esa va al analógico 0. Entonces vamos a hacer una lectura analógica a través del puerto A0. Vamos con el LED verde. Conectamos la resistencia de 220 ohmios directamente a tierra
que se les causa algo de dificultades por lo que el protoboard está nuevo y a veces es difícil conectar. Ese LED lo conectamos al pin número 9 de nuestro Arduino Uno Wi-Fi. Vamos con el amarillo, también debemos conectarlo, bueno, le vamos a conectar la resistencia, pero ahora le estamos conectando al pin número 9, 10, 11. Nos saltamos uno. Luego vamos con el rojo, conectamos la resistencia, todas son de 220 ohmios, y nos vamos a conectar al 12, 13. Estamos dejando intercalados 9, 11 y 13. Vamos a iniciar las pruebas del asistente de aparcamiento de un coche. Entonces yo tengo dos opciones, o acercar el coche o hacer las pruebas acercando una supuesta pared. En este caso vamos a utilizar esto como pared y lo vamos a ir acercando. El programa fue modificado un poco para que ustedes lo alcancen a ver, para no tener distancias tan largas. Ahí no hay obstáculos, o sea que todos los LED están apagados. Cuando yo empiezo a acercar mi obstáculo hacia el coche, el sensor lo va a empezar a detectar. Aquí vemos que inicialmente se debe poner en verde. Si lo acerco un poco más, se coloca en amarillo, y si lo acerco ya demasiado, se coloca en rojo. Ahí estaría la alarma de que está a menos de 10 centímetros. Si nos empezamos a alejar, entonces el efecto contrario vuelve amarillo, verde, y listo. No hay obstáculos. Está funcionando perfecto. Listo. Menos mal estaba el video listo para poder ser visto. Ya tenemos ese sensor de obstáculos. Ya está de ustedes que lo adecúen bien al Audi que le cuidaron las direccionales la vez pasada. Ahora vamos con el siguiente proyecto. Ya sabiendo esto, vamos a crear unas gafas para invidentes que nos informen qué tan cerca está el obstáculo. Para ello necesitamos ver otra función. Necesitamos aprender otra pequeña función, que es la de tono. Esta lo que nos hace es generarnos un tono, una onda cuadrada que ya viene preconfigurada por Arduino, de 50% de ciclo útil, completamente cuadradita. Y debemos ajustarle solo 3 parámetros. Normalmente son 2. ¿Cuáles 3? La frecuencia, que va entre 31 Hz y 65.535 Hz. El pin, entonces tono, el pin al que yo quiero programar esa salida, la frecuencia, y tengo la opción de colocarle la duración o no. Si le coloco la duración, dura ese tiempo esa, y si no le coloco la duración, suena todo el tiempo sin ningún problema, hasta que yo le diga no tono. O sea, tono y no tono. Esta es la forma de hacerlo, y en medio de esas dos cosas podemos hacer otras funciones, como darle un retardo nosotros mismos y pedirle que encienda un LED o lo apague, dependiendo de lo que queramos hacer. Entonces se arranca con tone y se termina con no tone. Vamos a ver el piezoeléctrico. Resulta que para poder escuchar audio, generar alarmas, yo tengo varias opciones. Puedo utilizar un parlante, está muy bien diseñado para varias frecuencias para escuchar música, escuchar audio. Tengo un buzzer activo, que es un piezo, pero que internamente ya tiene un generador de tonos. Es decir, que un buzzer activo, yo lo conecto a los 5 voltios, nada más a los 5 voltios, y él ya pica, él ya suena. En cambio, los piezos, yo los conecto a los 5 voltios y no hacen nada. Y usted dice, ay, me salió dañado el piezoeléctrico. Usted lo conecta, usted dice, se quemó. No. Un piezoeléctrico normal necesita de un pulso para sonar. Entonces, este es un piezoeléctrico normal y este es encapsulado, pero son estos mismos. El único que le va a funcionar conectando a 5 voltios es un buzzer activo. Incluso un parlante, si usted lo conecta a 5 voltios, hace ¡pac! Y ahí queda quietico. ¿Cómo funcionan los piezos? Resulta que hace tiempo descubrieron que en un cristal de cuarzo hay ciertos materiales que están compuestos, en este caso, de silicona y oxígeno, que cuando yo le aplico una tensión de positivo arriba y negativo acá, él se expande. Y cuando invierto la polaridad, se contrae. Descubrieron eso, empezaron a colocarle voltaje a materiales y descubrieron esa propiedad en el cuarzo. Dijeron, ve, ¿con esto qué podemos hacer? No sé, pero ya lo descubrimos. Luego se dieron cuenta que al contrario también funciona. Es decir, si yo tomo el material y lo oprimo, genera un voltaje. Y si lo expando, genera también un voltaje, pero en sentido contrario. Buenísimo. ¿En qué se utiliza hoy en día? Aunque ustedes no los crean, los briquet o encendedores, como le digan en su país antiguos, era como uno rayaba una piedrita. Eso ya no existen. Ahora lo que usted hace es generar un golpe. ¡Pac! Golpea un cristal de cuarzo. Al golpear ese cristal de cuarzo, genera una chispa y con el gas encienden. Destapen los briquet y verá que es un cristal de cuarzo que funciona por golpe. Uy, los cristales de cuarzo son baratos, son caros. Arena. Se encuentran en la arena. Es una variante de la arena de playa. Igual que el silicio con el que hacen los computadores. Arena. ¿Con qué se hace el vidrio? Con arena. Básicamente sus celulares son arena. En resumidas cuentas. Sabiendo esto, se nos propone el siguiente circuito. Un LED rojo, un LED amarillo, un piezo y el sensor para poder hacer las gafas. Vamos a seguir el paso a paso del montaje de las gafas. Me gusta, igual que el proyecto pasado, y es que lo va llevando uno, construye la estructura. Ahora coloque los LED y pruebe los LED. Ahora coloque el piezo y ahora pruebe el piezo. Empieza a hacer variaciones. Y lo va llevando uno a Python, lenguaje C, el que quiera, Java. ¿En qué consiste una función? Yo tengo aquí el principal, que en nuestro caso es el void loop. Inicio, que es la configuración de todos los pines de entradas y salidas, y luego inicio a hacer procesos.
Hago un proceso, hago otro proceso, pero algunos de esos lo que hago es llamado a funciones. Es decir, dentro de mi programa principal, yo hago llamados a pequeños programitas, como si fueran librerías o bibliotecas, pero creadas por nosotros mismos dentro del programa. ¿Para qué sirve esto? Para dos cosas. Una, para no repetir código. O sea, si esta función, por ejemplo, lo que me hace es la apertura de la puerta revisando sensores y contando cuántas personas están entrando, un ejemplo, yo lo puedo llamar y lo puedo llamar varias veces dentro de mi programa. Por ejemplo, aquí lo llamo una vez, hago otros procesos, llamo otras funciones y vuelvo y la llamo. Entonces no tengo que repetir código. Y lo segundo por lo cual lo hacemos, que a mí me gusta, es porque nos organiza mucho los programas. Después es más fácil entenderlos y podemos reutilizar código. Yo a veces creo funciones que más adelante hago un programa que requiero que me haga esa función misma y lo que hago es traspasarla. Un ejemplo más real, aquí tenemos el void loop, que es nuestro programa principal, y vamos a estar llamando una función que se llama desvanecer, así se llama, como está ahí. Y desvanecer, ¿qué nos va a hacer? Nos va a hacer con los LED, que los va a desvanecer y volver a intensificar, es hacer desvanecer. Y lo vamos a estar pudiendo llamar cuando queramos. ¿Cómo se escribe una función? Se escribe void también, desvanecer, y dentro de estos paréntesis yo le coloco si le quiero enviar una variable y si la quiero recibir. En este caso está vacía, no vamos a enviar ni a recibir ninguna variable. Pero así es como se escriben las funciones. Ya vamos a ver un ejemplo más real. Este lo vamos a hacer ahorita, lo vamos a ver funcionando. Miren que aquí está el void loop. Estamos leyendo el puerto serial, eso lo vimos en la clase pasada, y lo que leemos al puerto serial, después llamamos a una función que se llama desvanecer. Entonces todo nuestro programa principal tiene solo 3 líneas. Pero esta tercera línea me está llamando a la función desvanecer y le está enviando una variable, lo que leímos que me llegó por el computador, por el puerto serial. Esta función desvanecer toma esa variable y no la toma con el mismo nombre. Yo la puedo leer y la puedo convertir a la variable C, que va a estar dentro de la función. Y ahí empiezo a hacer el proceso que yo quiera. También veo aquí adelante que tiene un ciclo for. El ciclo for no lo hemos visto, así que lo vamos a ver muy rápido. ¿Cuál es la sintaxis de un ciclo for? Para que entiendan, un ciclo for es algo que se repite, pero no es infinito como el void loop. Yo le puedo decir cuántas veces quiero que se repita. Entonces escribo for, abro y cierro paréntesis al final, declaro la variable. Si no la declaraba al principio, lo que se suele hacer es declararla ahí porque es una variable que vamos a utilizar en el momento nada más. Digo, la variable x inicia en 0. Vamos a iniciar a contar en 0. Y aquí viene esta sentencia que quiere decir mientras que sea menor que 100. Así se lee, mientras que sea x menor que 100, entonces siga dentro del ciclo. ¿Y cómo va a incrementar o decrementar? Aquí dice x más más. Ya les explico eso. Esto quiere decir que incrementa en 1. Y dentro del print, esta va a funcionar, me va a escribir los números desde 0 a 99, porque va a ir incrementando el ciclo for. ¿Qué quiere decir este x más más? Mire, hace como 30 y pico de años cuando yo empecé a programar el lenguaje C, y la primera vez que vi una sentencia de estas, yo quedé enloquecido, pero ¿qué quiere decir eso? Además que yo pensé que era un por, multiplicación, yo pensé que era multiplicación más más. ¿Eso qué operación es? X es una variable realmente, cualquier variable. Y más más quiere decir que se incrementa en 1. Es equivalente a escribir x igual a x más 1. Mi variable, súmele 1. Si yo coloco el nombre de mi variable menos menos, quiere decir que a esa variable le voy a restar 1. Sin embargo, no es la única opción que tengo. Yo aquí puedo colocar x es igual a x más 3, si quiero que aumente de 3 en 3, pero ahí sí me toca escribirlo. O sea, quería aquí x es igual a x más 3, en dado caso. Pero ya saben que más más es un incremento de 1 y menos menos de incrementar en 1. Les quedé viendo de la clase pasada los que estuvieron en el webinar anterior, que se nos rompió un cable de un potenciómetro en vivo y nos hizo corto en el Arduino. Y al hacer corto en el Arduino se protegió el puerto del computador, pero después desconectarlo, volverlo a conectar. Así que hoy es el día que vamos a repetir porque quiero que me entiendan PWM. Quiero que lo vean en vivo el PWM. Voy a modificar aquí las cámaras. Exactamente, aquí tengo la cámara. Y voy a colocar este primero, que es este programa. Ya vimos al principio que inicializamos variables como enteros. Básicamente LED rojo, amarillo y verde. Vamos a leer del puerto serial, aquí en el void loop. Y vamos a desplegar el valor que yo capture del potenciómetro. Con la función map, que sé que se la aprendieron, me va a transformar lo que leo del potenciómetro de 0 a 1023 a una salida de 0 a 255. ¿Qué vamos a lograr ver acá? Voy a colocarles aquí lo que está desplegando y voy a cambiarles aquí la pantalla. Ahí se ve mucho mejor. Quiero que vean que yo tengo dos opciones. Si me voy a un extremo, ahí logran ver que está saliendo. Está leyendo 1023, lo transforma a 255 y equivale a 5 voltios. Los LED están en toda su intensidad. Si yo me voy al lado contrario, estoy en ceros. Todo está en 0. Pero no tengo la opción de 0 y 5 voltios, de 0 y 1. Como simula un analógico con PWM, yo empiezo a subir y no sé si ahí alcanzan a ver que los LED empiezan a iluminar. Está muy bajito, pero ahí alcanzan a empezar a iluminar. Voy subiendo un poco más y empieza a subir la intensidad de los LED. ¿La ven ahí? Ya está en 1 punto algo, 2 punto algo de voltios. Voy a llegar a la pregunta, hoy era en 128 más o menos. Ahí está 127, 128, 2.5 voltios aproximadamente. Hasta que sigo subiendo y vemos que alumbra con más intensidad. Mírenlo, miren el efecto. Ese efecto me gusta. Eso es PWM. Esa es la simulación de una salida analógica a través de PWM. Y démosle gracias al cablecito que esta vez el profe sí soldó bien. Vamos a hacer otra prueba. Quiero que lo haga, pero que lo haga automáticamente. Para ello tenemos por acá otro programa, que es el de desvanecimiento. Ya lo vamos a ver bien. Aquí está el desvanecimiento. Se lo voy a ir cargando. Ahí está compilándolo. ¿Qué va a hacer? Va a leer del puerto serial.
y del puerto serial se lo va a mandar a una función que se llama desvanecer. Ya estamos utilizando funciones. Y desvanecer lo que me va a hacer es hacer un ciclo for para repetirme las veces que sea necesario que yo le diga cuántas veces se desvanezcan los LED. Y un ciclo for de esos es, desde 1 hasta 255 va a empezar a incrementar. Vean que es más. Y luego hace otro ciclo for desde 255 hasta 1, donde vamos a decrementar, vamos a restar. Entonces vamos a ver el efecto, no 1 y 0, sino 1 y luego 0 despacito. Creo que ya lo cargó, sí, ya está subido. Abro mi puerto serial, vamos a cambiar aquí de cámara. Y le voy a mandar el 1, número 1. Acá a ver, ahí está el 1, le doy Enter. Quiero que lo vean, si lo vieron, 1, ¡tin! Ahí lo hizo. 2, para que lo logren ver, voy a mandar 2. Estoy a hacer 2 veces el ciclo. Va, una vez el ciclo y 2 veces el ciclo. Ahí está desvaneciendo. Y aquí logramos ver qué es lo que está haciendo dentro del ciclo for. Cuando le digo 2, cuenta 1, cuenta 2, pero cuando llega el 3, ya superó el límite que le dijimos y revienta el ciclo for. Por último, vamos a hacer el número 4. Vamos a ver que lo haga 4 veces. Enter. Una vez. 2. Ahí está la tercera. Y ahí está la cuarta. Es un buen ejercicio para que me entiendan PWM y cómo realmente se refleja en una variación de voltaje. Es una simulación de una salida analógica. Vamos a continuar con la presentación. Así que voy a cerrar aquí cámaras. Un momento. Estas presentaciones que estamos haciendo, todos estos slides que les estoy mostrando, yo sé que varios de ustedes son profesores, se los voy a obsequiar. Si en este momento van, no, en este momento no, cuando termine la charla, no se van a ir, van a mi página oficial, el profegarcia.com, www.profegarcia.com, pueden descargar todas las diapositivas y las pueden usar para que divulguen todo lo que es programación en Arduino y lo que estamos trabajando. Pueden usar libremente las diapositivas. Ahí están las de todos los 4 webinars. Hoy, ¿qué necesitamos aprender? Servos. Y como les confesé al principio, yo he utilizado servos de 180, pero nunca he utilizado servos de 360 movimiento continuo. Entonces, tanto ustedes como yo vamos a aprender. ¿Qué es un servo? Un motor que gracias a un circuito interno que trae y un motor de autor se nos va a mover desde 0 hasta 180 grados, un servomotor. Es un motor controlado. ¿Qué trae por dentro? Esto es lo normal. Un motor DC, una piñonería que hace reducción para llevarlo hasta un eje de salida. Tiene un circuito que ejerce control para poder determinar hasta dónde va. Pero ¿cómo sabe en qué punto está? Miren que aquí tiene un potenciómetro. No es que el motor se mueva con el potenciómetro, no. El motor se mueve con el motor DC, el servo se mueve con el motor DC y arrastra el potenciómetro para que se nos ayude a determinar en qué posición está. Ahí vas a ver si está en 0, 90, 180 grados. Aquí de pronto se ve mejor, un corte lateral. El motor DC, nuestra piñonería que hace la reducción, en la resistencia variable o potenciómetro, que nos va a ayudar a que el circuito de control determine en qué posición está. Es decir, que es de un lazo cerrado. Va a mover con el motor y el lazo cerrado se va a cerrar a través del potenciómetro para verificar en qué posición está. Control de lazo cerrado. La conexión es muy sencilla y muy práctica, que trae en el centro el positivo. Esto que evita que por más de que yo invierta la conexión, porque se puede, el positivo siempre va a quedar en el centro. Cuando ustedes diseñan, siempre diseñan así también, que el positivo siempre está en el centro. Normalmente de color negro o marrón está la tierra y color blanco, amarillo o naranja, visto. Es la señal que le vamos a enviar. Esta es una conexión normal, pero ojo, esta conexión no sirve. No sirve de pronto para hacer una prueba, pero los servos requieren de alimentación externa, porque su consumo de corriente, el Arduino, el microcontrolador que estén usando, no lo va a soportar. De pronto, para una prueba pueden conectarlo así. Este es el servo que estamos utilizando, que vamos a utilizar. Y este que les voy a mostrar la siguiente es una foto de mi techo. Este es el techo de la habitación donde hago las filmaciones. Yo utilizo mucho los servos desde hace tiempo porque se utilizan en aeromodelismo. A los que nos gusta el aeromodelismo, llevamos usando servos muchos años. Estos servos son los SG90 que pesan apenas 9 gramos y se utilizan para timón de cola, alerones, flaps, servomotores todo el tiempo. Y así es como uno los instala para poder mover por ejemplo, de timón de cola. ¿Cómo lo programo yo? Debo llamar a una librería. Yo debo llamar la librería servo porque se hace una especie de modulación por ancho de pulso para poderlos controlar. Incluye la librería servo. Luego le coloco un nombre. Fijo un objeto que tenga las particularidades de la librería servo y debo atarlo. Con este comando attach debo decirle a qué pin voy a sacarlo por el Arduino. Normalmente se utiliza pin 6 o pin 9. No necesita ser un pin PWM. No, porque la librería servo nos convierte cualquier pin del Arduino digital, incluso los analógicos, a la función servo. Este es un ejemplo real. Incluimos la librería servo, le colocamos el nombre que nosotros querramos, pero que tomen el objeto servo, y aquí lo sacamos a un pin. Por ejemplo, está el servo A está por el pin 9, por el pin 3, incluso los analógicos podemos salir por ahí, por el analógico 0. Ahora, como yo le digo que se vaya a 0 grados, a 90 grados, a 180 grados, ya dentro del void loop, o el void será como lo queramos, yo escribo el nombre de mi objeto, servo A, servo B, servo C, servo rojo, servo amarillo, servo lo que yo quiera, y le escribo write, y dentro de paréntesis coloco los grados que yo quiera. O sea, vaya a 0 grados, 90, 35 grados. Aquí está un ejemplo real que vamos a probar ahora. El servo A quiero que se vaya a 90 grados, a 35 grados, e incluso yo puedo colocar por dentro una variable, que no sea una constante, sino una variable. Esta variable que es posición grados sería 120 grados, o el valor que vaya variando. Esta es la conexión, como se debe realizar de un servo. Deben tener cuidado. Los 5 voltios no van a salir del Arduino. Los 5 voltios deben salir de una fuente externa de 5 voltios. Y ojo, el positivo debe ir conectado solo al servo,
Jamás van a conectar el positivo al Arduino porque lo cocinan, lo fritan. O sea, hasta ahí les llega Arduino. La fuente externa, positivo solo al servo y negativo sí debe estar común. Si no colocan no hacen un común del negativo, no les va a funcionar porque nunca se va a cerrar el circuito. ¿Por qué colocamos esta fuente externa? Veamos el de un servo de los que vamos a usar hoy. Me dice que cuando está en reposo, sin movimiento, consume 7 miliamperios, pero cuando se está moviendo sin carga, 280 miliamperios. La salida de un puerto del Arduino, de cualquier pin, no debe superar los 40 miliamperios. O sea que el movimiento ya empezamos a superar, por lo menos en este servo que vamos a utilizar hoy. Pero mírelo con carga, 0.8 amperios. Ahí sí, como decimos en Colombia, paila. No va a ser capaz de mover su servo va a hacer locuras. Aquí logramos ver en las especificaciones que tiene una fuerza de 2.9, casi 3 kilogramos. Ese torque no lo ejerce en un extremo, recuerden por física en torque, sino ese torque normalmente viene especificado a 1 centímetro del eje. A 1 centímetro del eje es capaz de mover 2.9 kilogramos, cuando vean las especificaciones de los servos. Nuevamente, advertencia, jamás de la fuente externa conecten a un pin del Arduino ni siquiera positivo con positivo. Lo fritan, lo cocinan, lo dañan. Esta es la conexión que se debe realizar. Negativo se debe unificar y positivo es el que va al servo exclusivamente. Y el de señal sí va a salir del servo. Así lo debemos conectar. ¿Cómo funciona internamente un servo? ¿Cómo logramos que se desplace? ¿Qué hace la función servo? Lo que hace es una modulación por ancho de pulso, como una especie de PWM, y me dice que debe ser de 10 milisegundos de ancho todo el ciclo, pero la parte útil, para que se vaya a un extremo, 1 milisegundo. Para que se vaya al otro extremo, 2 milisegundos. Y para que quede en el centro, 1.5 milisegundos. Esta es la teoría. Pero vamos a ver que eso no es así. Cada fabricante terminó haciendo algo parecido a esto, pero ningún fabricante se parece con ninguno. Es más, este extremo que puede ser la derecha, para algunos fabricantes es la izquierda. Para que algunos fabricantes, con esto se va a 0 grados, para otros se va para 180. Eso es súper loco. O sea, ¿qué debe uno hacer? Nosotros llamamos comisionar su servo. O sea, primero hacer pruebas de cómo funciona, para qué lado es que está yéndose cuando yo coloco 1 milisegundo, 2 milisegundos. Vean que este otro fabricante ya no dice que 1 milisegundo, sino que 0.7 milisegundos. Y ya no dice que 2, sino 2.3. Sí mantiene la del centro. Y este que dice izquierda puede ser derecha. Ahora, para los motores de 360 grados o continuos, funcionan con este mismo comando, con esta misma forma, esta misma librería, pero la siguiente vez sí me hago entender. Cuando usted dice que 90 grados, el motor está quieto. Si yo le digo que para, por ejemplo, 110 grados, un motor normal haría esto. Esto no, 110 grados empieza a girar en ese sentido. Si yo lo vuelvo a 90, queda fijo. Y si ahora yo le digo 70 grados, o sea, para el otro lado, él empieza a girar en el sentido contrario. Así funcionan esos motores. Yo lo aprendí para poder hacer esta charla. ¿En qué se diferencia que yo le diga, por ejemplo, váyase está en 90 quieto, váyase a 70, va a empezar a girar, pero va a empezar a girar despacio. Si yo le digo váyase a 50 grados, entre más yo le dé hacia el lado izquierdo, por ejemplo, más rápido va a ser. Para el lado contrario igual, 90 está acá, si yo le digo 100, empieza a girar despacio, y si le digo 130, mucho más rápido, si le digo 180, lo que yo voy a variar es velocidad. Ya no voy a variar ángulo, sino velocidad. Tranquilos que hoy vamos a hacer la prueba. Aquí está, dentro de la especificación del fabricante. ¿Recuerdan la función attach, que normalmente uno coloca solamente el pin? No se debe colocar solo el pin. Hay espacio para que yo coloque coma. ¿Cuál va a ser ese valor mínimo? Para este sería 700, para este sería 2300. Este fabricante nos dice, mire, el pulso va a ir desde 900 hasta 2100, así que es lo que yo debo colocar para que me quede bien comisionado ese servo. Y la posición neutral es 1500. ¿Es bueno especificar eso? Vamos a hacer la prueba ahora más tarde. El ejemplo que vamos a montar ahorita. Vamos a decir que llamamos a la librería servo, colocamos el servo A, le vamos a decir que se ata el pin 7, pero que los pulsos van a ir al mínimo de 900 y el máximo de 2100. Y luego le vamos a decir vaya a 0 grados, a 90 grados, a 180 grados. Listo, vamos a hacer la prueba. Vamos a hacer esa prueba de los límites del servo. Voy a cuadrar aquí cámaras. Creo que ya lo logran ver. Vamos a desconectar aquí este Arduino. Vamos a quitar esto que teníamos acá. Me avisan si alcanzan a ver 3 servos. Ahí se deben ver 3 servos. Me van diciendo ahí en el chat a ver si la cámara sí está. Aquí tengo las baterías externas. ¿Se las alcanzan a ver? Vamos a conectarlas. Sí, aquí está. Pero no sé si se alcanzan a ver los 3 servos. Sí, ya estoy viendo aquí que se alcanzan a ver. Ahí lo voy a correr un poquito. Ahí están los 3 servos. Vamos a abrir el programa. Este siguiente programa es la prueba 1. Aquí está, servos prueba 1. ¿Qué hace este programa? Lo que les mostré ahorita. Solo que miren, salía por el pin 7. Listo, vamos a salir por el pin 7. Dice también que vamos a configurarlo de 900 a 2100. Ese es el servo que vamos a probar. Tenemos 3 servos diferentes. 2 de 180 grados y este último es continuo. Vamos a probar inicialmente este primero. Estos no son los parámetros de él. Son parámetros equivocados. Pero quiero que vean cómo funciona. Voy aquí a herramientas, a buscar el puerto. Sin embargo, creo que ya lo tengo. Ahí va a empezar a funcionar. No le hagan caso inicialmente.
Aquí ya está. Le voy a enviar el programa. Quiero que vean qué va a hacer. Ahí lo está subiendo. Ahí vea, 90, 180 grados. 0, 90, 180 grados. Eso está mal. Para mí eso no es 0, 90 más o menos, y 180 sí es que está súper mal. ¿Por qué? Porque le estoy enviando la configuración incorrecta. Entonces vamos a mejorarla. Yo sé que para este servo el fabricante me dijo que era 800 y aquí 2700. Voy a enviarle esa nueva configuración. Quiero que la vea ahorita. Ahí la está subiendo, 0. Ese sí es un 0. Ese sí es un 90 y ese sí es un 180. 0, 90, 180. Ahora sí estamos. ¿Por qué? Porque configuramos estos parámetros. Sé que de pronto algunos de ustedes no lo están haciendo y es la forma correcta de configurar sus servos. Si ustedes no configuran nada, es porque viene diseñado el programa, la librería de servo para los motores SG90, que son esos azulitos que son los que más utilizamos. Pero normalmente deben hacer esto. Vamos a hacer otra prueba. Vamos ahora a probarlos todos. Aquí está. Vamos a comparar. Listo. Se lo voy a enviar. Y voy a cambiar por aquí de cámaras. Ahí está subiendo. Bueno, aquí están todos. ¿Qué hace este programa? Tengo dos servos de 180. Nos vamos a dar cuenta que están locos los dos para diferentes caminos. Y tengo el de movimiento continuo, 360. Cada vez que yo pulso un botoncito de estos, vamos a aumentar los grados. Entonces vamos a monitorear aquí. Ahí están 95 grados. 95 grados están más o menos alineados al centro y este está quieto. Pero vamos a ver qué pasa si yo empiezo primero acá a subir. 100 grados. No vieron acá, pero se mueve un poquito. Pues a ver. Ahí se mueve un poquito. Este sigue quieto, 100 grados. Pero ¿qué pasa si ahora subo a 105 grados? Empieza a girar en el sentido de las manecillas del reloj. 105 grados. Voy a subirle más y van a ver la velocidad que va a empezar a tomar. 115 grados, más rápido. 120 grados, más rápido. 135. Uf, poca velocidad. Y estos están moviendo cada uno para su lado. Como les dije, los fabricantes, cada quien hace lo que quiere. Ahí nos estamos devolviendo. Estamos otra vez en 95 grados. Vamos a revisar, mire. En 105, manecillas del reloj. Me detengo. Ahora voy por debajo de 90. Sentido contrario a las manecillas del reloj. Y como está en 90, va lento. 85, empieza a aumentar la velocidad. Y ahí empieza a irse mucho más rápido. Esto es comisionar un servo. Y vean estos dos que están cada uno para su lado, completamente locos. Este sí llegó más o menos a 0, este está al lado contrario. De esta forma, voy a desconectar acá para que no deje el ruido. Espero hayan entendido cómo se comisiona un servo, cómo sabemos que está funcionando y debemos determinar para qué lado están lanzándose, si para la derecha, para la izquierda, y eso lo debemos hacer de esa forma. Vamos nuevamente a la presentación para que continuemos. Esta práctica me gustó mucho, yo aprendí con esta práctica. Vamos a hacer el brazo mecánico. El brazo mecánico vamos a hacer la parte de la pinza del brazo mecánico, que nos va a generar el agarre. Y lo primero que hacemos es en esa comisión, ese comisionamiento, es determinar los máximos y los mínimos. El ejercicio nos propone 130-60, que es el máximo y mínimo acá. Si yo giro mucho el servo, se me pueden descarrilar, o sea, se me pueden salir esta cremallera. Eso es lo que yo debo calibrar inicialmente cuando hago cualquier aplicación con un servo. Fijar máximos y mínimos para que no se me descarrile. A mí me funcionó 30-100, por más de que aquí decía que 60-130. Eso lo deben determinar ustedes cada vez que hagan un proyecto con servos. Este es el plano que nos proponen. ¿Qué tiene diferente? El servo con su fuente externa. El piezo, ya lo aprendimos a manejar, pero aquí tiene un fototransistor. ¿Qué hace el fototransistor? Eso no lo hemos visto. Esto es un divisor de voltaje. Vamos a tomarlo por la posición A0, análoga. Y el fototransistor, dependiendo de la luz, va a conducir más o menos. Excita la región base, la P, y nos permite conducir. Los que estuvieron en la segunda clase o la primera clase, que vimos resistencias pull-up y pull-down, esto básicamente es una resistencia pull-down. Tenemos resistencia de 10 cada tierra y el fototransistor. Cuando el fototransistor está conduciendo, se vuelve casi un corto, es decir, que vamos a ver 5 voltios por acá, por la entrada a la salida. Pero cuando el fototransistor no tiene luz, se va a abrir tanto el transistor que es como un circuito abierto y vamos a ver tierra, como una resistencia pull-down. Así lo vamos a operar. Este es el programa que nos propone que dependiendo de cierta luminosidad se abra o se cierra la pinza. Eso lo vamos a ver en un video porque lo vamos a probar. Y aquí está el programa ya escrito. Si supera cierta luminosidad, se cierra y si no, se abre.